Originalmente yo era un general fronterizo del imperio, famoso por mi lealtad y rectitud. Sin embargo, de la noche a la mañana levanté tropas y me rebelé. No solo encerré a la emperatriz en el harén, sino que también confisqué las propiedades de todos los ministros de la corte que se opusieron a mí. Afuera, los eruditos y estudiantes me insultaban sin parar, llamándome ministro traidor y ladrón rebelde. Pero yo no solo no me contuve, sino que incluso emití decretos para quemar libros y reprimirlos. Todo empezó porque, por accidente, mi alma transmigró a este mundo. En la trama original, cuando el cuerpo original estaba a punto de dirigir 800.000 soldados para exterminar al reino Jin, la emperatriz escuchó calumnias y emitió 12 órdenes militares seguidas, ordenando al general Zhao retirarse de inmediato y regresar solo a la capital. En el momento en que recibió el decreto imperial, el cuerpo original no tuvo más opción que obedecer la orden imperial, pero al final terminó con el castigo de ser exterminado junto con 9 generaciones de su familia. Cuando vi esta trama absurda, me dio tanta rabia que hasta me reí. Si me dijeras que solo tengo 800 soldados, no te discutiría. Incluso si fueran 80.000 soldados, tendría que pensarlo bien antes de decidir si hacer una jugada tipo Puerta Swambu. Pero ya que dices que tengo 800.000 soldados fronterizos, Majestad, ¿por qué se revela usted? Entonces agité la mano y ordené que alguien venga. Vayan a decapitar a esos 2 malditos eunucos. Rápidamente ordené reunir a todo el ejército. Este general tiene algo que decir. Con esa orden, todos los generales y soldados juntaron los puños al mismo tiempo y gritaron: obedecemos. En menos del tiempo que tarda en consumirse una varilla de incienso, el espíritu asesino dentro del campamento se elevó hasta el cielo. Me erguí sobre una alta plataforma imponente y miré hacia abajo, hacia aquel ejército denso como un enjambre de hormigas que se extendía hasta el final de la vista. Soldados, recuerden el pasado. Durante 100 años, hemos peleado sangrientamente entre llamas de guerra. Justo cuando la victoria contra el reino Jin estaba al alcance de nuestras manos, su majestad escuchó calumnias y emitió decretos imperiales uno tras otro, ordenándonos detener las armas y apagar la guerra. Díganme, ¿ustedes aceptan eso? Al final, mi voz se volvió helada, llena de odio apretado entre dientes. Al principio, muchos soldados del ejército todavía dudaban, pero cuando más de una decena de mis vanguardias de confianza gritaron primero: no aceptamos. En un instante, dentro del campamento, el sonido de armas golpeando el suelo resonó sin cesar. Cientos de miles de soldados levantaron los brazos y rugieron al mismo tiempo. Entonces volví a gritar con voz desgarrada: así es, ustedes no aceptan, y este general tampoco acepta. Los camaradas que murieron durante estos 100 años no aceptan. Las almas de incontables ciudadanos masacrados por esos bárbaros tampoco aceptan. Todo el ejército, escuche mi orden. Quemen las placas doradas y los decretos imperiales de esos eunucos. Después de exterminar al Gran Jin, ¿están dispuestos a seguirme para limpiar el lado del monarca y preguntarles a esos supuestos pilares de la corte en qué lugar ponen a nosotros, los soldados que sangramos en el campo de batalla, y a los sufridos ciudadanos de la frontera? Al instante siguiente, los rugidos de incontables soldados resonaron como truenos. Al ver ese efecto, quedé muy satisfecho. Entonces monté mi caballo, levanté mi espada y grité: soldados, sigan a este general para hacer algo grande. No muy lejos, muchos ciudadanos escucharon aquel estruendo que parecía sacudir el cielo, y en sus rostros aparecieron sonrisas. A ellos no les importaba quién fuera el emperador. Solo sabían que, mientras el gran general estuviera allí, mientras esos soldados permanecieran en la frontera estaría segura. Ya no tendrían que temer que los bárbaros del reino Jin quemaran, mataran y saquearan. Sin embargo, algunos espías infiltrados en el campamento perdieron el color del rostro en un instante. Las primeras consignas no estaban tan mal. A lo mucho significaban desobedecer órdenes y seguir atacando al reino Jin. Lo que la corte hiciera después no tenía nada que ver con ellos. Tampoco importaba si el llamado Zhao Yi vivía o moría. Pero al escuchar las consignas posteriores, se quedaron completamente aturdidos. El gran general Zhao Yi estaba preparándose abiertamente para rebelarse. Mientras varios agentes secretos registraban todo con papel y pincel, sus dedos temblaban sin control. No pudieron evitar murmurar: se acabó. Esto sí que se acabó. El general Zhao realmente se rebeló. Este es el ejército Zhao, el ejército que hizo que el reino Jin huyera como perros. En toda la dinastía, ¿quién podría enfrentarlo? Rápido, rápido. Hay que enviar la noticia de regreso. Si llegamos tarde, todos sufriremos las consecuencias. Mientras tanto, en el campamento principal del ejército del Gran Jin, esos generales extranjeros bebían vino con sonrisas en el rostro. Jajaja. Escuché que cuando llegaron las 12 placas doradas y los 12 decretos imperiales, ese maldito Zhao Yi se quedó tan asustado que casi se le salieron los zapatos. Me muero de risa. Nuestro Gran Jin realmente no estaba destinado a caer. De lo contrario, ese maldito habría logrado su objetivo. Los idiotas de Dafeng solo saben pelear entre ellos. Si nuestro Gran Jin tuviera a un general divino así sirviéndonos, sin duda le daríamos confianza ilimitada. Entonces, si Zhao Yi realmente se rindiera, ¿lo aceptarías? ¿Aceptar? Ni de broma. Ese perro traidor que masacró a los miembros de nuestro Gran Jin debe ser cortado en 1000 pedazos. Varios bebían y fanfarroneaban sin ninguna precaución. Después de todo, según los informes de los exploradores, esta vez el ejército Zhao inevitablemente detendría la guerra. Zhao Yi, el enemigo que más temían, también estaba a punto de ser ejecutado por cargos inventados. Pero justo entonces, tanto dentro como fuera del campamento, todos sintieron una serie de terribles temblores. En ese instante, los generales del Gran Jin quedaron con la mente en blanco. Luego gritaron aterrados: maldita sea, ataque enemigo. Que el ejército se prepare rápido para defender. Será Zhao Yi. Pero para cuando reaccionaron, ya era demasiado tarde. La caballería de hierro del enemigo entró como una corriente desbordada. Las armas en sus manos brillaban con una luz fría. Por el camino, exterminen al Gran Jin. Acompañados por rugidos de guerra que sacudían el cielo, los soldados del ejército Zhao entraron al campo de batalla con fuerza imparable. Muchos guerreros extranjeros cayeron presa del pánico y fueron abatidos uno tras otro. En un instante, el campamento del Gran Jin se convirtió en un infierno de Asura. Brazos y piernas cortadas quedaron esparcidos por el suelo. La sangre roja fluyó como ríos, tiñendo la tierra vasta de un rojo deslumbrante. Yo blandía una aterradora alabarda Fantianwaji, desplegando libremente todo tipo de técnicas asesinas. Mi fuerza y mis habilidades, más poderosas que antes, me convirtieron directamente en una máquina de cosechar vidas. Los guerreros extranjeros caían al instante bajo mis ataques feroces. Ja, muéranse todos ante este general. Mientras reía con locura y blandía mi arma, la armadura negra que cubría todo mi cuerpo quedó empapada por la sangre caliente de incontables guerreros extranjeros, brillando con manchas rojas cegadoras. Los nobles y soldados extranjeros temblaban de miedo. Uno tras otro lanzaban gritos desesperados, compitiendo por escapar de aquel infierno humano. Me rindo, me rindo. Muchos extranjeros, aterrados hasta el extremo, soltaron las armas al suelo sin control y se arrodillaron, escupiendo palabras de súplica incomprensibles. Sus rostros parecían cuadros tallados por el miedo mismo.
Cada centímetro de piel revelaba desesperación y temblor. Pero yo no tenía ninguna intención de mostrar misericordia. ¿Arrodillarse y suplicar perdón? Igual los mataría. En el pasado, los ciudadanos de Dafeng también suplicaron así. ¿Acaso no murieron humillados de todos modos? Ahora tienen miedo. Ahora quieren pedir misericordia para vivir. Demasiado tarde. Al instante siguiente, la brillante alabarda Fantianwaji cruzó el aire. Innumerables chorros de sangre se elevaron hacia el cielo. Al otro lado, los generales extranjeros que salieron corriendo de la tienda principal vieron la escena frente a ellos. Primero sintieron miedo y arrepentimiento, pero al ver mi figura, cayeron en una alegría salvaje. Ese es Zhao Yi. Mientras matemos al general enemigo, podremos ganar. El cielo no abandona a nuestro gran Jin. Ese imbécil se atrevió a lanzarse personalmente contra la formación. Después de todo, desde tiempos antiguos, pocos generales principales se lanzaban personalmente a romper la formación enemiga. Precisamente por eso, aquellos generales enrojecieron los ojos, llenos de locura. Avanzaron con ferocidad, queriendo aprovechar la oportunidad para cambiar el resultado. Sabían que yo era fuerte, pero 2 puños no pueden vencer 4 manos. Si aprovechaban bien la ocasión, definitivamente podrían rodearme. Pero yo solté una risa fría en secreto. Llegan justo a tiempo. Lo que ellos no sabían era que esta no era mi primera transmigración. En mis transmigraciones anteriores, siempre había terminado en mundos de artes marciales elevadas. En aquellos mundos, si eras dragón tenías que enroscarte, y si eras tigre tenías que agacharte. En cambio, en una era de armas frías, estos enemigos no eran diferentes de venir a morir. Solo se vio una sombra negra salir disparada. Más de una decena de generales extranjeros fueron destrozados por mí en un instante y sus cuerpos salieron volando en todas direcciones. En ese momento, todo el campo de batalla pareció caer en un silencio absoluto. ¿El general Zhao subió y los cortó como verduras? ¿Mató a todos los generales enemigos? Después de un instante, gritos completamente distintos resonaron en todo el campo de batalla. ¡Corran! Los jefes están todos muertos. Estos de Dafeng son demonios. La derrota fue como una montaña derrumbándose. Acompañado por la bandera del ejército del Gran Jin, que yo rompí de un solo golpe, los guerreros extranjeros comenzaron a rendirse o a huir frenéticamente. Los soldados del ejército Zhao aprovecharon la oportunidad para matar en todas direcciones, iniciando una masacre desenfrenada. Antes de la batalla ya había dado la orden. Esta batalla no aceptaría ninguna rendición. Luego, los extranjeros huyeron y el ejército Zhao los persiguió sin detenerse. Durante esa persecución, quien se quedaba atrás moría. 1 hora, 2 horas, 3 horas. Los soldados, con rostros llenos de excitación, siguieron cazando enemigos. Un día después, el ejército principal de la dinastía del Gran Jin colapsó por completo. Solo unos pocos guerreros dispersos lograron retirarse hacia la pradera. Pero el ejército Zhao no se detuvo al ver el buen resultado. Continuó persiguiendo y matando. 800.000 soldados barrieron de manera imponente toda la pradera. Cuando encontraban tribus del Gran Jin, no dejaban ni gallinas ni perros con vida. Con el paso del tiempo, la pradera se llenó de viento sangriento y lluvia de sangre. Al atardecer del tercer día, en la capital del Gran Jin, la ciudad del Lobo Celestial, los nobles del núcleo de la zona imperial cantaban y bailaban, rodeados de un ambiente festivo. Ese tipo, el marqués Din Yuan, por fin va a morir. En el futuro, nuestro Gran Jin inevitablemente entrará en las llanuras centrales y se convertirá en el nuevo señor supremo. Pero justo entonces, varios soldados derrotados, cubiertos de sangre, aparecieron escoltados por guardias extranjeros. Aquellos hombres, asustados hasta perder el alma, gritaban incoherencias. Vienen, corran, todos corran. En un instante, el ruido del lugar se detuvo. Muchos nobles mostraron ira e insatisfacción. Maldita sea, ¿quién permitió que trajeran a estos locos? Zhao Yi ya va a ser ejecutado por la emperatriz de Dafeng. ¿Cómo podría venir hasta aquí? Están sembrando rumores. Deben ser decapitados de inmediato. ¡Qué broma! Esta es la ciudad del Lobo Celestial, la capital de nuestro Gran Jin. A lo lejos, varias figuras poderosas mostraron al mismo tiempo sonrisas burlonas, frías como hielo invernal. El emperador de la dinastía Jin, sentado en lo alto y llevando un gorro de piel de lobo, además de complejos adornos de oro, soltó una carcajada sonora, llena de alegría incontenible. Pero en el instante siguiente, los gritos de batalla llegaron como una marea violenta, rompiendo el cielo. La caballería de hierro pisoteó la ciudad del Lobo Celestial. Derriben la ciudad. Exterminen al reino Jin. Aniquilen a su raza. En un momento, esos nobles extranjeros que antes estaban en lo alto se volvieron un caos. Sus rostros perdieron todo color, llenos de miedo. De inmediato, el lugar cayó en desorden. Los gritos se mezclaron como una sinfonía de pánico. Miren, realmente atacaron. La ciudad sufrió una limpieza total. Bajo la puerta de la ciudad, en mis ojos brilló una intención despiadada. Entonces volví a levantar la alabarda con una fuerza incluso mayor que antes. La puerta de la ciudad se derrumbó por completo en medio de un estruendo ensordecedor, convirtiéndose en astillas y fragmentos que volaron por el aire. Soldados, sigan a este general y carguen. Mátenlos hasta que no quede ni una armadura entera. Con la orden dada, fui el primero en entrar, como un tigre descendiendo de la montaña, irrumpiendo en la ciudad del Lobo Celestial. Después, mi figura se movió por el campo de batalla. La alabarda Fantianwaji subía y bajaba. Cada golpe era preciso y mortal, cosechando vidas extranjeras una tras otra. Los soldados extranjeros que encontré en el camino no eran enemigos capaces de resistir ni un solo movimiento. Aunque los demás soldados del ejército Zhao estaban algo cansados, seguían increíblemente excitados. Después de todo, pisotear la ciudad del Lobo Celestial era el sueño de generaciones de soldados fronterizos. Poco después, maté mi camino hasta la corte real del Gran Jin. Zhao Yi, eres tú, bastardo. ¿Te atreves a iniciar una guerra sin respetar la amistad entre Jin y Feng? ¿Acaso no quieres vivir? Los ojos del emperador extranjero estaban llenos de sorpresa y furia mientras rugía con todas sus fuerzas. Los muchos nobles actuaban de forma similar. Todo tipo de insultos surgieron de inmediato. Maldito Zhao Yi, ¿te atreves a desobedecer el decreto de tu propio amo? Estás muerto. Atacaste la corte real de nuestro Gran Jin. Esto es iniciar una guerra. Pero ni siquiera me molesté en explicar nada a esos bárbaros ignorantes. La carga de mi caballo fue como un tigre entrando en un rebaño de ovejas. En apenas unos instantes, entre rugidos desesperados e incrédulos, todos esos extranjeros se convirtieron en almas muertas. Poco después, sobre la muralla de la ciudad, vestido con mi armadura negra ya teñida de rojo sangre, mi rugido resonó bajo el cielo estrellado. La ciudad del Lobo Celestial ha sido castigada. El Gran Jin ha sido exterminado. Los ciudadanos de Dafeng han sido vengados. Para arrancar la raíz del mal, dentro de un día entraremos en la capital imperial para servir al rey, limpiar el lado del monarca y reconstruir el mundo. Un instante después, incontables soldados del ejército Zhao gritaron con fervor. El general es poderoso. Al mismo
tiempo, en la capital de la dinastía Dafeng, el primer ministro Zhao Yi recibió una carta secreta. Su rostro mostró una alegría salvaje. Jajaja, Zhao Yi, esta vez quiero ver cómo sobrevives. Desobedeciste la voluntad imperial. 12 placas doradas consecutivas. Esta vez estás muerto. Aunque el difunto emperador reviviera, no se atrevería a desafiar la opinión del mundo para protegerte. De lo contrario, pisotearía la dignidad de la familia imperial hasta convertirla en polvo. En cuanto a la parte que hablaba de limpiar el lado del monarca y rebelarse, Zhao Yi no la tomó en serio. Como antiguo rival, o quizá como el enemigo que más me había estudiado, en sus pensamientos yo jamás elegiría rebelarme. Creía que, como mucho, yo estaba demasiado indignado y planeaba usar mi propia muerte para enterrar a la dinastía Jin. Aunque Zhao Yi lamentaba un poco la pérdida de las joyas y tesoros que el gran Jin le enviaba cada año, su ánimo seguía siendo bastante maravilloso. Mientras pudiera eliminar a Zhao Yi, podría dominar el mundo bajo el cielo. Podría tener todo lo que quisiera. Incluso podría intentar alcanzar una posición más alta. Pensando en eso, en lo profundo de los ojos del primer ministro surgió una codicia intensa. Miró hacia el palacio como un lobo hambriento. Dentro del salón principal del palacio imperial, la emperatriz miraba el informe secreto con una expresión algo melancólica. Su lealtad era suficiente. Lástima que fuera demasiado tonto. Un simple gran Jin no vale la pena. Es una pena que la pieza Zhao Yi se haya movido demasiado rápido. Solo puedo enviarte cuanto antes al camino de la muerte. Evidentemente, incluso ella, en lo subconsciente, no pensaba que yo pudiera rebelarme. Aunque había visto el informe, solo pensaba que alguien me estaba incriminando o exagerando. A la mañana siguiente, dentro del solemne salón de la corte, la información reunida por los agentes secretos fue hecha pública. Apenas salió el informe, todo el salón fue como si hubiera recibido un trueno. La atmósfera se elevó bruscamente. Los funcionarios comenzaron a murmurar sorprendidos. Al instante siguiente, uno tras otro, funcionarios de distintos rangos salieron al frente. Zhao Yi actuó de forma excéntrica, cometió gran traición, desobedeció el decreto e intentó rebelarse. Su crimen merece 10.000 muertes. Informo a su majestad, el corazón rebelde de Zhao Yi ya es evidente. Solicito exterminar sus 9 generaciones. Lo dicho por el censor imperial es correcto. Este ministro está de acuerdo. En ese momento, dentro de la corte, fueran funcionarios civiles o generales militares, todos mantuvieron una actitud sorprendentemente unánime. Todos querían aprovechar la oportunidad para enviarme a la muerte. Los funcionarios civiles estaban influenciados por Zhao Yi y no querían que un hombre de armas siguiera libre. Los generales militares, por su parte, eran en su mayoría nobles hereditarios. No querían que alguien como yo, que había ascendido desde soldado raso, siguiera ocupando el puesto de gran general por encima de ellos. Al ver eso, el primer ministro Zhao Yi levantó las comisuras de los labios. En su rostro apareció satisfacción, como si la victoria ya estuviera cerca. Pero la emperatriz, sentada arriba, en su corazón ya había condenado a muerte a varios de ellos. Aunque tampoco estaba satisfecha con mi situación, tampoco le gustaba ver que la corte tuviera una opinión tan unificada. Mientras tanto, yo lideraba a los 800.000 soldados y regresaba como una marea furiosa, marchando hacia la capital de Dafeng. 2 o 3 días después, justo cuando la corte terminó su decisión y una nueva ronda de decretos y enviados imperiales partió, los 800.000 soldados del ejército Zhao ya habían cruzado la pradera. Como una hoja afilada clavándose en el corazón, entraron directamente en el territorio de la dinastía Dafeng. Su objetivo, la capital. Durante ese tiempo, cuando encontrábamos ciudades en el camino, sus funcionarios o huían asustados antes de vernos, o abrían las puertas y se rendían. Incluso en las zonas prósperas, la fuerza militar disponible era apenas de 1.000 alguaciles y guardias. Comparados con 800.000 soldados de élite, no había posibilidad alguna de comparación. En un abrir y cerrar de ojos, salimos al amanecer y, al atardecer, yo ya había dirigido al ejército Zhao para tomar 12 ciudades consecutivas. Cada vez que llegábamos, había ciudadanos que salían con comida y agua para recibir al ejército real. La reputación acumulada durante muchos años por mi cuerpo anterior hizo que obtuviera el apoyo del pueblo sin gastar esfuerzo. Al mismo tiempo, en la corte de Dafeng, estalló la noticia. Zhao Yi ha levantado la consigna de limpiar el lado del monarca y eliminar a los traidores. Ya lidera 800.000 soldados hacia el sur. Urgente. Zhao Yi ha tomado 3 ciudades consecutivas y avanza hacia la capital. Zhao Yi se ha rebelado. La ciudad de Jiayu ha sido tomada. Como mensajeros de relevo, los enviados viajaban sin descanso desde la frontera a miles de li para transmitir una noticia tras otra, cada una más impactante que la anterior. En ese momento, ya fuera la emperatriz de Dafeng, de actitud fría y elevada, o el primer ministro Zhao Yi, que se creía estratega, o cada uno de los funcionarios civiles y militares presentes, todos quedaron boquiabiertos, hundidos en una sorpresa sin precedentes. ¿Qué? ¿Se rebeló? ¿Zhao Yi realmente se rebeló? Ese maldito bastardo. Se atrevió a levantar una bandera rebelde. Esto es intolerable. Simplemente no conoce la ley ni el cielo. Pero ahora la situación ya se nos fue de las manos. ¿Quién puede enfrentarse a esos 800.000 soldados del ejército Zhao? Él es el demonio que se atrevió a pisotear la corte real del Gran Jin e incluso matar a su emperador. Frente a esa noticia que sacudía el cielo, todos quedaron completamente aturdidos. Después de unos instantes, la emperatriz de Dafeng cayó en una furia imposible de describir. Maldito sea ese hijo rebelde. Ha desperdiciado la confianza de Zen. Exterminen sus 9 generaciones. No, deben exterminar sus 10 generaciones. Al otro lado, la sonrisa de Zhao Yi se congeló. Su rostro se volvió pálido y todo su cuerpo temblaba débilmente. Quienes tienen hostilidad o incluso odio profundo hacia alguien, suelen ser los que mejor lo comprenden. Comparado con los demás, él entendía mejor mi capacidad. Si Zhao Yi realmente decidía rebelarse, no había nadie en el mundo, ni ejército alguno, capaz de detenerlo. Los demás funcionarios empezaron a tener pensamientos propios. Aunque en apariencia insultaban junto con la emperatriz, en secreto ya empezaban a considerar otras opciones. Después de un momento, la emperatriz de Dafeng habló con voz fría. Basta, dejen de decir tonterías. Digan rápido cómo resolver el problema de ese rebelde Zhao Yi. Al escuchar eso, los ministros comenzaron discusiones aún más intensas. Un general salió y dijo: informo a su majestad. Este humilde ministro cree que debe emitirse de inmediato un decreto imperial para condenar con furia la rebelión de Zhao Yi. Al mismo tiempo, deben usarse los 200.000 guardias de la capital para defender firmemente la ciudad y ordenar a los ejércitos de las 4 direcciones rodear y exterminar por completo a esa fuerza rebelde. También hubo un funcionario civil que propuso con gesto justo: su majestad es el cuerpo del dragón verdadero y del fénix celestial. Mientras salga y reprenda al traidor, esos rebeldes del ejército Zhao naturalmente soltarán sus armas y se rendirán. Además, surgieron sugerencias aún más absurdas, como movilizar a los clanes nobles y familias poderosas para resistir, o usar a los ciudadanos como muralla humana. En resumen, la mayoría de los ministros sentían en el fondo que enfrentarse directamente a mí y a los 800.000 soldados era imposible. Solo quedaba atacar el corazón, usando la compasión y la benevolencia. Mientras escuchaba las propuestas de los ministros, de repente la emperatriz sintió que la dificultad frente a ella quizá no era
tan imposible de superar. Su confianza volvió a encenderse. Decidió dirigir personalmente la expedición, condenar al rebelde y calmar la rebelión. 200.000 guardias fueron reunidos rápidamente como una corriente inmensa. Custodiaron cada rincón de la capital con rigor, haciendo que el interior y el exterior parecieran sólidos como una fortaleza. Por otro lado, después de un breve descanso y reorganización, volví a dirigir el ejército. Avanzamos con fuerza irresistible, tomando 6 ciudades importantes consecutivas. Nuestra punta apuntaba directamente a la corte real de Dafeng, como si todo obstáculo fuera a convertirse en polvo y a pavimentar el camino hacia la cima del poder. Fuera de la capital, 150.000 guardias acamparon para defenderla. Dentro de la tienda principal, decenas de generales nobles esperaban con postura solemne. Un simple campesino embarrado también se atreve a rebelarse. Esta vez lo derrotaremos con nuestras propias manos y mostraremos al mundo qué significa usar tropas como dioses. Exacto. Antes no le prestamos atención y permitimos que este muchacho se subiera sobre nuestras cabezas. Esa fue la mayor humillación. Solo tuvo suerte. De lo contrario, ¿qué lugar habría para él? Un rebelde traidor. Esta vez yo seré la vanguardia y le daré un golpe de autoridad. Evidentemente, esos generales de origen noble despreciaban desde el fondo de sus corazones a alguien como yo. Sobre las imponentes murallas, la emperatriz vestía túnica imperial. Los ministros la rodeaban por ambos lados, todos con rostros solemnes, mirando juntos hacia el horizonte. El sonido de cascos, fuerte como trueno, fue creciendo poco a poco, haciendo que toda la tierra pareciera temblar. Después, los soldados infinitos del ejército Zhao surgieron como una marea. Vestían armaduras de hierro que brillaban con luz fría, volviéndose aún más imponentes bajo el sol de la mañana. Poco después, los 150.000 guardias formaron una sólida formación militar. Frente a ellos, los 800.000 soldados también se levantaban como una marea furiosa. El aire entre ambos ejércitos era pesado, lleno de una frialdad que cortaba la piel. Decenas de generales nobles montaron sus caballos y avanzaron, insultando activamente. Rebelde Zhao Yi, ¿aún no te rindes? Maldito perro, sal de una vez. Tú, campesino embarrado, en vez de agradecer la gracia imperial, te atreves a rebelarte. Ven a morir. Al otro lado, yo, vestido completamente con armadura negra, avancé al galope por el camino que se abrió silenciosamente, acompañado por más de una decena de subordinados. Al verme, la emoción en los corazones de los generales nobles aumentó aún más. Sus insultos y desafíos fueron incluso más fuertes que antes. El ambiente estaba lleno de tensión y espíritu de batalla. Entre ellos, un joven general noble, impulsivo y arrogante, destacaba especialmente. De pronto espoleó su montura. Su figura ágil se movía sobre el caballo. La lanza larga en su mano giró como un dragón, brillando con luz plateada, mientras gritaba: soy general adjunto bajo el mando del general de izquierda de la Guardia Imperial. Rebelde desleal e impío, ven rápido a morir. Al escuchar eso, algunos de mis subordinados no pudieron evitar querer avanzar y matarlo. Pero yo ya estaba cansado de esa antigua tradición de duelo entre generales. En mi opinión, usar un duelo antes de la batalla para elevar la moral no tenía demasiado efecto sobre el ejército Zhao. Y tampoco dije una sola palabra. Agité la mano con decisión. Todo el ejército, carguen. En un instante, el ejército, como una marea rugiente, salió disparado. La caballería rompió la formación en un abrir y cerrar de ojos. Después, innumerables soldados Zhao rugieron y atacaron sin temer a la muerte. Al ver eso, los generales nobles quedaron con la mente en blanco. Esto no seguía las reglas, pero como la batalla ya había empezado, solo podían enfrentarla. Entre gritos, muchos guardias levantaron sus armas y atacaron. A sus ojos, esos soldados fronterizos embarrados no tenían capacidad para luchar contra las tropas de élite de la dinastía. Creían que, con un solo choque, su lado podría matarlos hasta que no quedara nadie, golpearlos hasta que huyeran como perros. Pero en el instante en que ambas corrientes chocaron, los guardias entendieron que estaban equivocados. Comparados con el ejército Zhao, que había librado grandes guerras, constantes batallas pequeñas y además había pisoteado la corte real del Gran Jin, esos hombres eran como flores de invernadero. Aparte de tener cuerpos más vistosos y rostros más correctos, cuando llegó el momento de matar, no estaban en el mismo nivel de combate. El joven general que sostenía la lanza larga y quería destacar en un duelo antes de la batalla incluso espoleó su caballo para enfrentarme, queriendo matarme y usar mi cabeza como mérito para ascender. Por desgracia, sobreestimó demasiado su propia fuerza. En el instante en que nuestras miradas se cruzaron, mi alabarda Fantianhuaji fue como un meteoro que rasgó el cielo, cortándolo en dos con una nitidez incomparable. Después de matarlo casualmente, no esperé a que los demás generales reaccionaran. Comencé a matar. La aterradora Fantianhuaji bailó frenéticamente. Un golpe, un niño. Maté a todos esos desperdicios hasta dejarlos completamente limpios. En decenas de respiraciones, los generales nobles cayeron uno tras otro. Las tropas bajo su mando también recibieron golpes devastadores en un instante. De inmediato, los guardias cuyo ánimo militar colapsó fueron como pájaros asustados. Llorando y gritando, huyeron en todas direcciones. La antigua disciplina y gloria fue devorada por completo por un miedo omnipresente. Los guardias dispersos huyeron hacia distintas direcciones. Algunos incluso corrieron hacia la puerta de la ciudad, llorando y gritando para que la abrieran. Evidentemente, habían sido completamente asustados y ya no se atrevían a seguir luchando. Al ver eso, los ojos de la emperatriz de Dafeng se abrieron de par en par, llenos de horror e incredulidad. Como no entendía de asuntos militares, jamás imaginó que el resultado sería así. Aunque la diferencia de tropas era grande, de 3 contra 1, tampoco debía llegar al punto de colapsar en una sola respiración. No muy lejos, el primer ministro Zhao Yi y los funcionarios civiles y militares también estaban pálidos, temblando sin control. Aunque sabían que yo era muy feroz en el campo de batalla, jamás esperaron que fuera tan aterrador, completamente fuera de la imaginación de todos. En ese momento, en sus corazones maldecían con fuerza a los generales nobles. Si no hubiera sido por ese grupo de inútiles que, llenos de confianza, insistieron en dirigir 150.000 soldados a enfrentarme, no estarían en esta situación. Si se hubiera seguido la idea de los funcionarios civiles, los 200.000 guardias habrían defendido la ciudad desde dentro. Aunque yo tuviera una capacidad que desafiara el cielo, tampoco habría podido tomarla fácilmente. Pero ahora solo quedaban 50.000 soldados. La situación ya se había vuelto peligrosa. Además, muchos funcionarios también maldecían a la emperatriz. Esa emperatriz era simplemente un cerebro de cerdo. ¿Cómo pudo aceptar una petición tan estúpida? Abran la puerta y déjenos entrar. Rápido, abran la puerta. Ese grupo de demonios va a matarnos. Los soldados derrotados gritaban frenéticamente frente a la puerta de la ciudad. Sobre la muralla, el primer ministro Zhao Yi, con expresión ansiosa y furiosa, se adelantó y gritó primero: no abran la puerta. Si la abren, Zhao Yi aprovechará para entrar con su ejército y pondrá en peligro la seguridad del cuerpo sagrado de su majestad. Disparen flechas. Disparen flechas. Que esos soldados inútiles regresen a resistir a ese maldito desperdicio. Malditos inútiles. Perdieron con un solo choque y encima vuelven huyendo como desertores. Después de exterminar a ese maldito rebelde, esos cobardes también serán castigados. En un instante, incontables flechas fueron disparadas. Muchos guardias quedaron atravesados como sedazos en el acto. Bajo la amenaza de muerte y el miedo, los guardias solo pudieron alejarse de la muralla o seguir huyendo en otras direcciones. Los soldados del ejército Zhao, por su parte, realmente no atacaron a quienes se rendían. Eso también tenía que ver con la orden que yo había dado. Después de todo,
eran del mismo pueblo. Comparado con los extranjeros, aún les dejé algo de misericordia. Además, esos hombres eran fuerzas vivas que quería incorporar. Si quería realizar lo que tenía en mente, no podía depender únicamente de los 800.000 soldados Zhao. Al otro lado, al ver que los soldados se rendían uno tras otro, el primer ministro Zhao Yi se puso verde de ira. Maldita sea, se atreven a rendirse ante el rebelde. Son unos traidores. Hay que exterminar sus 9 generaciones como advertencia. A su lado, el rostro de la emperatriz también estaba completamente oscuro, y en su frente parecían levantarse venas azules. Medio incienso después, los guardias fuera de la ciudad habían sido derrotados por completo. O huyeron en grupos hasta desaparecer, o se rindieron en el acto y se convirtieron en prisioneros. Ahora, el olor a sangre se elevaba hasta el cielo. El campo de batalla era un desastre, lleno de miembros rotos y cadáveres. Yo montaba mi caballo, sosteniendo la Fantianhuaji con una sola mano, y avancé con una expresión arrogante. ¿Están satisfechos con este resultado? Esa pregunta fue como una mano invisible que golpeó con fuerza el rostro de la emperatriz de Dafeng y de todos los ministros. Sus expresiones cambiaron entre verde y rojo sin parar. Si hubieran sabido que llegaría este día, ¿cómo se habrían atrevido a presionarme así? O, mejor dicho, si no hubieran sido tan urgentes y hubieran esperado a que yo regresara a la capital para presentar mi informe antes de actuar, no habrían terminado en esta situación. En ese momento, mirando hacia abajo a esa figura familiar, todos sintieron un profundo arrepentimiento. ¡Qué error! Jamás imaginaron que Zhao Yi se atreviera a actuar con tanta audacia. Un paso en falso se convirtió en odio eterno. Después de un largo silencio mortal, en el corazón de la emperatriz de Dafeng ya no quedaba arrepentimiento, solo ira infinita, pero tampoco tenía alternativa. Así que volvió a lanzar el problema a los ministros. Queridos ministros, ¿tienen alguna estrategia para hacer retroceder al enemigo? Al salir esas palabras, la escena cayó de inmediato en silencio. Jugaron hasta romperlo todo y ahora vuelven a pensar en nosotros. De verdad nadie quiere recoger este desastre. En ese momento, los pensamientos de todos eran sorprendentemente parecidos. Casi todos querían dejarlo todo y no hacer nada. Pero después de pensarlo, entendieron que si yo entraba con el ejército, quizá la emperatriz sobreviviera o no, pero ellos definitivamente morirían. Después de todo, mi consigna era muy clara: limpiar el lado del monarca y eliminar a los traidores. En resumen, defender la ciudad era el mejor resultado. Su majestad no necesita preocuparse. Esta muralla es imponente, mide 3 san de alto y es sólida como roca. Esos malditos rebeldes no tienen armas de asedio pesadas. Además, el foso exterior es profundo y amplio, con casi 3 san de ancho. Querer cruzar esta barrera natural no es más que un sueño absurdo. No digamos un simple ejército de 800.000, incluso 1 millón de soldados solo podría detenerse bajo la ciudad, mirar al cielo y suspirar sin encontrar solución. Ahora solo debemos esperar tranquilamente a que los ejércitos de todas las direcciones se reúnan. Entonces podremos rodear al traidor por completo y exterminarlo de una vez, para restaurar la autoridad del imperio. Sus palabras fueron firmes y sonoras, cada frase como una perla. Los ministros presentes asintieron de acuerdo. Después, las voces de aprobación se levantaron una tras otra, como una marea que llenaba toda la muralla. Al escuchar eso, la emperatriz de Dafeng fue recuperando poco a poco la calma de su corazón. Su rostro volvió a la quietud. Por supuesto, cuando sus ojos miraban fuera de la muralla, todavía saltaban con odio y fuego. Al otro lado, yo miraba la muralla de 3 san de altura y el foso de igual anchura, sin mostrar el menor temor. Solo eran unos 10 metros. Para una persona normal, aquello era como una barrera celestial. Pero para mí, no era gran cosa. Al instante siguiente, de manera elegante, arrebaté 4 lanzas largas de las manos de algunos soldados a mi lado y las acomodé hábilmente sobre mi espalda. Después apreté con fuerza el vientre del caballo y avancé al galope hacia la puerta de la ciudad. Al ver eso, tanto la emperatriz como los ministros sobre la muralla abrieron mucho los ojos, llenos de sorpresa. ¿Está loco? ¿Avanza solo a caballo? ¿Acaso piensa rendirse? Esta es una oportunidad única. Arqueros, apunten. Mátenme a ese rebelde. En medio del caos, algunos ministros parecieron despertar de un sueño y ordenaron a los soldados cercanos atacar. La emperatriz reaccionó sin dudar y gritó con voz severa: quien mate a Zhao Yi será recompensado generosamente. Será nombrado marqués y ministro, y recibirá 100.000 taeles de oro. Los arqueros sobre la muralla escucharon la orden. Sus ojos se encendieron de rojo, llenos de ambición y codicia. Fijaron el objetivo, tensaron los arcos con fuerza. De inmediato, miles de flechas rompieron el aire, cayendo desde el cielo como una maldición densa. Pero yo no solo no entré en pánico, sino que mostré desprecio. Levanté la Fantianhuaji con una mano. En un instante, trazó incontables imágenes residuales. Las flechas que venían rompiendo el aire se convirtieron en polvo o fueron desviadas con facilidad. Incluso una lluvia de flechas tan densa como langostas voladoras parecía impotente frente a alguien como yo. Eso dejó a miles de arqueros completamente atónitos. Después de deshacer la lluvia de flechas, no me detuve ni un instante. Aprovechando el momento en que todos estaban conmocionados, llegué con éxito a la orilla del foso frente a la puerta. Entonces saqué una de las lanzas largas que había llevado. La lancé con fuerza. Acompañada por un estallido sónico que apareció de pronto en el aire, la lanza salió disparada desde mi mano. Luego la segunda, la tercera, la cuarta. Cada una fue lanzada de la misma manera. Varias lanzas rompieron el aire una tras otra. Un instante después, el puente colgante de madera que estaba suspendido finalmente no pudo resistir la gravedad y cayó. Un camino hacia la puerta de la ciudad apareció ante mis ojos. Entonces empujé a mi caballo hacia adelante como una flecha salida del arco. Al llegar frente a la puerta, la Fantianhuaji en mi mano golpeó con fuerza contra la puerta cerrada. Acompañada por un estruendo ensordecedor, la puerta fue desgarrada, abriéndose grietas una tras otra. En apenas un instante, aquella puerta que parecía firme como metal y piedra se derrumbó finalmente con un gran estruendo. Entonces rugí: la puerta está abierta. Soldados, síganme y maten. Los generales y soldados del ejército Zhao, que ya estaban preparados, avanzaron en oleadas. Al otro lado, la emperatriz y los ministros quedaron completamente aturdidos. Después de unos instantes, todo tipo de rugidos sonaron junto a los oídos de los soldados defensores. Suban, maten a ese traidor. Nombramiento de marqués y ministro. Palabra imperial de oro. Todos suban. Deben defender la puerta. Pero la gran mayoría de soldados ya no podía hacerlo. No tenían el coraje de buscar la muerte. Solo una pequeña parte, con la cabeza caliente, blandió sus armas y cargó. Cientos de soldados se lanzaron desde todas direcciones. Yo moví la alabarda de manera despreocupada unas cuantas veces. En un instante, el viento cortante se cruzó y la carne voló. Al ver esa escena, los soldados restantes quedaron profundamente impactados. Su voluntad de rendirse se volvió aún más firme. Uno tras otro soltaron las armas que tenían en las manos, o se arrodillaron en el suelo levantando ambas manos. El primer ministro Zhao Yi, que se creía dueño del poder de la corte, y muchos funcionarios civiles y militares, estaban aterrados. Como aves y bestias dispersas, compitieron por huir de aquel lugar lleno de peligro. La emperatriz de Dafeng, antes incomparablemente noble, en ese momento de vida o muerte pareció ser olvidada por todos en medio del pánico. Al final, fue empujada accidentalmente y cayó al suelo. Cuando los demás pasaban corriendo, pisotearon sin piedad sus lujosas vestiduras, antes admiradas por todos, sin preocuparse en absoluto por la dignidad de la emperatriz. Pero
antes de romper la puerta de la ciudad, yo ya había fijado mi mirada en aquellos viejos conocidos. Después de avanzar al galope, sosteniendo la Fantianwaji, aparecí frente a ellos. Al mirar aquella figura aterradora, como un dios descendido o la reencarnación de un dios asesino, esos funcionarios de la corte temblaron de miedo. Incluso algunos se asustaron tanto que una corriente caliente bajó por sus piernas. Al frente, Zhao Yi, vestido con túnica de Qilin, juntó las manos temblando y forzó una sonrisa rígida. Zhao, General Zhao, hablemos bien. Todo esto es un malentendido. Solté una risa fría. ¿Malentendido? Ya llegué hasta aquí y me dices que es un malentendido. ¿Dónde estabas antes? Después de decir eso, la Fantianwaji en mi mano trazó una luz fría. La cabeza del primer ministro Zhao Yi se separó de su cuerpo en un instante. Luego, el cuerpo sin cabeza cayó pesadamente sobre el suelo frío. Una escena tan aterradora hizo que todos los ministros se arrodillaran al mismo tiempo. Fue increíblemente ordenado. Mientras se arrodillaban, no olvidaron gritar para defenderse. Gran General Zhao. Todo esto fue obra del traidor Zhao Yi. Mató bien. Ese maldito Zhao Yi merecía morir 10.000 veces. Este humilde funcionario no tiene relación alguna con ese traidor Zhao Yi. Suplico al gran General Zhao que perdone mi vida. Cuando se trata de salvar la vida, esos ministros parecían estar poseídos por actores premiados. Si yo no los hubiera conocido desde el principio, realmente habría sido fácil dejarme engañar. Lástima, todo ese esfuerzo estaba destinado a ser inútil. La Fantianwaji, todavía goteando sangre, volvió a levantarse. Justo entonces, la emperatriz de Dafeng, algo desaliñada, gritó con el rostro cubierto de escarcha. «Detente, Zhao Yi, ¿realmente vas a rebelarte?» Su tono estaba lleno de ira, pero yo observé sin escrúpulos a aquella mujer fría y hermosa, y respondí con total naturalidad. «Así es, estoy rebelándome. Liu Ruoxi, felicidades. Te has convertido en la monarca que perdió la dinastía Dafeng». Al escuchar eso, el rostro de la emperatriz cambió bruscamente. Quedó pálida como el papel y retrocedió tambaleándose sin control. Jamás imaginó que yo sería tan directo, sin siquiera molestarme en ocultarlo. Si hubiera sabido que esto pasaría, al principio no debería haber. En ese momento, el corazón de Liu Ruoxi, la emperatriz de Dafeng, se agitó durante largo rato. Solo después de mucho esfuerzo logró calmar sus emociones tensas. Zhao Yi, se confiaba tanto en ti. Todo esto no fue más que una prueba. Y tú te atreviste a rebelarte abiertamente. Si tienes valor, mátame ahora mismo y deja que todo el pueblo vea tu verdadero rostro desleal e injusto. Después de decir eso, cerró los ojos. La emperatriz sabía que la situación ya estaba decidida. El único pensamiento que le quedaba era provocarme, buscar la muerte y librarse así de una humillación y tortura indescriptibles. Pero, por desgracia, comparado con mis recuerdos de discusiones en internet de mi vida anterior, esos insultos débiles no tenían fuerza alguna. Incluso dejaban ver un poco de arrogancia adorable. Un instante después, la Fantianwaji se movió como viento y trueno, dibujando varias imágenes residuales. De inmediato, gritos de dolor sonaron. Decenas de ministros importantes murieron en un instante bajo mi mano. Durante todo el proceso, ni siquiera tuvieron oportunidad de resistir. Cuando Liu Ruoxi escuchó esos gritos, su cuerpo tembló involuntariamente. Apenas llevaba pocos años en el trono. Su edad apenas superaba los 20. Frente a la vida y la muerte, no era tan valiente como aparentaba. Una gran mano rodeó su cintura. Al sentirlo, Liu Ruoxi abrió los ojos sin poder evitarlo. En un instante, la escena frente a ella la dejó aterrada. Todo era un desastre. Bajo la luz del sol, los restos reflejaban sombras extrañas. Mezclados con todo eso estaban los fragmentos de las vestiduras oficiales. La mente de Liu Ruoxi quedó en blanco. Primero se quedó aturdida. Luego una ira sin nombre le subió al corazón. Gritó furiosa. «Zhao Yi, tu bastardo. ¿Sabes que esas personas eran ministros centrales, responsables de todo tipo de asuntos importantes de Dafeng? Aunque cambies de dinastía, si los matas a todos, ¿con qué gobernarás el país? ¿No temes que el mundo caiga en el caos?» Frente a sus preguntas histéricas, una sonrisa juguetona apareció en mis labios. Aparte de no tener buen cerebro, esta emperatriz tonta y adorable no era tan mala por naturaleza. Por supuesto, en ciertos aspectos todavía necesitaba una buena educación. Piensas demasiado bien de esos desperdicios. A veces, para gobernar el mundo no se necesita a esos hombres. En cuanto a su función, poner a un perro en sus cargos haría el trabajo igual de bien. Al escuchar mi respuesta desdeñosa, la emperatriz Liu Ruoxi se enfureció aún más. «Tú, hombre vulgar, si ellos no fueran importantes, ¿crees que los habría tolerado hasta hoy?» Yo simplemente fruncí los labios. Luego le apreté suavemente la fina cintura y dije con tono juguetón: «Entonces esperemos y veamos. Tú, rebelde vil y despreciable». Poco después, con una actitud que no admitía dudas, sujeté a la emperatriz Liu Ruoxi, que apretaba los dientes de rabia, y entré con la cabeza en alto al espléndido palacio imperial. A ambos lados se erguían los imponentes soldados del ejército Zhao, como muros de cobre y hierro. Todo el palacio, por dentro y por fuera, estaba bajo mi control. Sin ningún reparo, me senté en el trono del dragón. La Fantianwaji fue colocada casualmente a un lado. Con una sonrisa que no era sonrisa, hablé a la emperatriz. «Liu Ruoxi, tú tampoco quieres que capturen a esos miembros del clan imperial de Dafeng, ¿verdad?» Después de un breve silencio, el rostro de Liu Ruoxi cambió una y otra vez. Sus emociones fluctuaban, mezclando vergüenza e ira. Yo mantenía una expresión juguetona, con un leve orgullo. Justo cuando ella, soportando tristeza e indignación, parecía querer avanzar por iniciativa propia, bajo la vigilancia de numerosos soldados, muchos ministros fueron empujados como patos hacia el interior del salón. Yo agité la mano y dije: «Primero párate a un lado. Sé obediente y cumple bien tu papel de adorno de buena suerte». Al escuchar eso, la emperatriz de Dafeng soltó un suspiro de alivio y sus emociones se calmaron un poco. Al otro lado, los ministros entraron al salón. Cuando sus miradas tocaron el noble trono imperial, enormes olas surgieron en sus corazones. Aunque habían escuchado que Zhao Yi había dirigido tropas para servir al rey, jamás imaginaron que, en ese momento, yo pudiera sentarme en el trono del dragón. Y aquella emperatriz de antes, ahora estaba de pie a un lado, dócil como una sirvienta. Ese acto sin precedentes revelaba sin duda mi ambición desbordante. ¿Qué servir al rey? ¿Qué limpiar el lado del monarca? No eran más que excusas para cubrir los ojos de los demás. Al pensar eso, los rostros de los ministros cambiaron drásticamente. De inmediato, un funcionario salió al frente, con indignación desbordante, y reprendió a la figura sentada en el trono. «Zhao Yi, te atreves a sobrepasar la jerarquía y sentarte en el trono del dragón. Tratas la majestad del Hijo del Cielo como si no existiera. Baja de inmediato para no profundizar tu humillación». También hubo 3 o 4 ministros que se apresuraron a secundarlo. «Ese asiento no es algo que tú puedas codiciar. Baja de una vez». Un simple hombre de origen humilde también sueña con tocar el puesto de los 9 y 5. Realmente no conoce la altura del cielo ni la profundidad de la tierra. Era evidente que mi origen común, incluso humilde, para esos ministros nacidos en familias nobles o clanes poderosos, no era diferente del polvo. Me despreciaban desde el fondo de sus corazones en todo momento. Aunque ahora la situación era claramente: ellos son el pescado y yo el cuchillo. Esa arrogancia profundamente arraigada seguía impulsándolos a actuar como si cavaran su propia tumba.
Tal vez, en el corazón de esas personas, los seres humanos nacen divididos en 3, 6 y 9 clases. Pero yo sabía muy bien que este mundo pertenece al pueblo. Los seres humanos deberían nacer iguales. Y el mundo debería ser público. Agité la mano. Mi tono fue indiferente, lleno de crueldad. Que alguien venga. Arrastren a estos idiotas afuera y decapítenlos en el acto. El cerebro es algo bueno. Espero que en su próxima vida les crezca uno. En el momento en que cayeron mis palabras, más de una decena de soldados del ejército Sao los arrastraron sin dudar. Al ver esa escena, los ministros quedaron sacudidos. Varios salieron uno tras otro. Marqués, el censor Liu solo cometió un error de palabras. Su culpa no llega al punto de merecer la muerte. Nuestra dinastía siempre se ha caracterizado por la tolerancia. Nunca ha habido precedente de condenar a alguien por sus palabras. Marqués, actuar con tanta arbitrariedad, ¿ha considerado usted la razón celestial y los principios humanos? Esta medida es demasiado severa. Al escucharlos, asentí con calma. Entre mis cejas parecía haber una firmeza surgida después de pensarlo cuidadosamente. Ciertamente, tienen razón. Al escuchar esas palabras, los rostros de los hombres frente a mí se relajaron al instante. En sus ojos apareció una satisfacción arrogante, como si estuvieran pensando que yo todavía podía ser enseñado. Pero antes de que pudieran volver a hablar, di una nueva orden. De paso, arrastren también a estos idiotas y decapítenlos juntos. Qué confuso. Cometen un error tan evidente y todavía tienen dificultades para entenderlo. ¿Acaso, en sus corazones, se ni siquiera merece ser llamado su majestad? Fue algo extremadamente directo, tan directo que hizo que todos los ministros presentes sintieran el cuero cabelludo entumecerse. Sus expresiones quedaron congeladas. ¿Tú, de verdad vas a rebelarte? ¿No es bastante obvio? Zen está rebelándose. Si recién ahora lo entiendes, también eres un inútil. Arrástrenlo y córtenle la cabeza. Varios más, que no sabían valorar su vida, apenas comenzaron a hablar y terminaron igual que los anteriores. Durante todo el proceso, yo me mantuve sereno, como si comer y beber agua fuera lo mismo. En apenas unas decenas de respiraciones, condené a muerte a casi una quinta parte de los ministros de la corte. En medio del caos, algunos ministros maldecían con furia. Otros, con gesto recto y sin miedo, recibían el abrazo de la muerte. También había ministros aterrados que suplicaban misericordia con posturas extremadamente humildes. Barrí a todos con una mirada indiferente. Cuando mi mirada pasaba sobre ellos como la guadaña de la muerte, los hacía temblar. Después de un momento, un ministro finalmente no pudo resistir la presión en su corazón. Salió apresurado, con postura humilde y el rostro lleno de adulación. Felicitaciones, su majestad. Felicidades, su majestad. Usted eliminó de un solo golpe a la dinastía Dafeng, ignorante y decadente, ascendiendo al puesto supremo de los 9 y 5 e iniciando una nueva era para nuestra dinastía. Este humilde ministro saluda a su majestad. La virtud y el poder de su majestad son mandato del cielo. La antigua corrupción debe ser eliminada. Solo usted puede guiar a todos los pueblos del mundo hacia una nueva vida. Al ver eso, una pequeña sonrisa apareció en mi rostro. Mi voz llevaba un ligero desprecio. Bastante listo. Entonces, por ahora, les perdonaré la vida de perro. No muy lejos, la emperatriz observaba con el corazón sangrando. La ira también se elevaba en su rostro. Jamás imaginó que esos veletas cambiarían de bando tan rápido. Y además esos tipos, mientras me elogiaban con todas sus fuerzas, también se esforzaban por mancharla a ella. Liu Ruoxi estaba tan furiosa que casi quería sacar la espada y matarlos allí mismo. Pero al recordar el poder aterrador de quien estaba sentado en el trono, no se atrevió a moverse. Agité la mano y ordené que esos cortesanos se retiraran. También hice que los soldados se esperaran fuera del salón. Luego miré con ojos encendidos a la tonta y adorable emperatriz a mi lado. Era hora de tocar el cuerno de batalla. Aunque el lugar no era adecuado y no podía comer el plato principal directamente, sí podía cobrar un poco de interés. Entonces jalé con fuerza a Liu Ruoxi hacia mí, con una sonrisa en los labios. Ella también comprendió la desgracia que le esperaba. Pasó lentamente medio incienso. Yo solté un largo suspiro de satisfacción. Tenía una expresión cómoda y relajada. No muy lejos, Liu Ruoxi estaba apoyada contra una columna, temblando. Después de ajustarse con dificultad, apenas logró calmarse. Me miró llena de resentimiento. En su corazón se mezclaban odio y rabia, pero solo podía aceptar aquella humillación. Yo la ignoré por completo. Con una sonrisa maliciosa, volví a sentarme en el trono del dragón. Al ver esa sonrisa perversa en mi rostro, la antigua emperatriz de Dafeng ardió de ira. Su cara se puso roja al instante. Apretó los dientes, casi fuera de control, y rugió con odio. Maldito, eres despreciable. Recuerda esto. No pasará mucho tiempo antes de que todos bajo el cielo descubran tu máscara falsa y vean la crueldad que escondes. Cuando eso ocurra, el castigo caerá sobre ti. Al oírla, giré la cabeza y vi su postura de tigresa hambrienta, pero con un aire aún infantil. Ese contraste entre mujer fría y noble, rostro hermoso y carácter algo tierno, me dejó inquieto. Me levanté, cargué a Liu Ruoxi sobre el hombro y caminé hacia el dormitorio trasero. Debía darle una buena lección. Debía hacerle entender a esa mujer, antes la más noble de Dafeng, que significaba la diferencia entre superior e inferior. Bastardo, ¿qué quieres hacer otra vez? Todavía es de día. Precisamente porque es de día, se puede hacer lo que quiera. Al mismo tiempo, en el vasto territorio de Dafeng, también empezaban a moverse nubes y corrientes ocultas. Muchos funcionarios que custodiaban fronteras, nobles poderosos y señores regionales quedaron conmocionados al enterarse de que el marqués Zhao Yuan, Zhao Yi, había entrado a la capital con su ejército para servir al rey. A sus ojos, que Zhao Yi se rebelara era algo absurdo. Lo normal habría sido que muriera generosamente y se convirtiera en otro misterio de lealtad militar. Pero tras un breve silencio, esos ministros y nobles se emocionaron. La situación actual les traía enormes beneficios. Ya fuera para disputar poder o para aprovechar y arrebatar el mundo, era una oportunidad perfecta. Conmigo cargando la mala fama al frente, la resistencia posterior sería mucho menor. En distintas regiones, ministros y príncipes comenzaron a emitir órdenes parecidas. Reunían tropas y decían que entrarían a la capital para sofocar la rebelión. Jajaja. Cuando el gran ave se alza con el viento, sube 90.000 li. La oportunidad ha llegado. Debemos marchar a la capital. J.E. Liu Ruoxi, si no puedes sostener ese trono, deja que tu tío se siente en él. Toda la dinastía Dafeng cayó en una atmósfera tensa de la noche a la mañana. Incluso el pueblo común sintió la crisis. Además, esos conspiradores con malas intenciones se apresuraron a difundir la noticia de mi rebelión. Toda clase de culpas y manchas fueron lanzadas sobre mí. Pero después, los informes de los espías dejaron a muchos completamente aturdidos. ¿Qué? ¿Los 150.000 guardias fueron destruidos al primer choque? ¿Rompió el puente, destruyó la ciudad solo y masacró a los ministros? ¿Se sentó en el trono imperial? ¿Qué broma es esta? ¡Qué audacia!
Es demasiado atrevido. Un simple hombre de origen humilde, un campesino embarrado. ¿De dónde sacó el valor para querer ser el nuevo emperador? Primero hay que matar a ese arrogante. A sus ojos, yo jamás estuve al mismo nivel que ellos. Comparado con ellos, nacidos de familias milenarias o linajes nobles, yo era un extraño salido del fondo. Y quien es diferente siempre provoca rechazo. Poco después, las 4 regiones levantaron tropas. Los nobles y príncipes llevaron grandes ejércitos hacia la capital. Mientras tanto, durante varios días, los generales y soldados del ejército Zhao confiscaron sin descanso las propiedades de funcionarios corruptos que habían explotado al pueblo. Por donde pasaban, el llanto y los gritos se mezclaban. La desesperación llenaba el aire. Antes fue así. Ahora tampoco había cambiado. Y eso no era algo que yo quisiera cambiar. Cuando cae una avalancha, ningún copo de nieve es inocente. Antes esas personas vivían entre lujos que el pueblo común jamás podría probar en toda su vida. Todo lo que disfrutaban estaba construido sobre la sangre y lágrimas de la gente. Ya que lo disfrutaron, ahora les tocaba pagar. ¿Pobrecitos ellos? ¿Y quién se compadeció de los verdaderos pobres? Aquellos que ni siquiera podían comer y para quienes seguir vivos ya era difícil. La prisión imperial estaba llena. Incontables nobles, antes altos e intocables, ahora eran prisioneros. En el palacio, yo estaba sentado con firmeza en el trono del dragón, escuchando el informe de mis generales. Informo a su majestad. Los familiares de los rebeldes Zhao Yi y otros 167 ya fueron ejecutados. Además, hay personas que dicen que esta matanza es excesiva y daña la armonía celestial. Al escuchar eso, Liu Roxi, la antigua emperatriz de Dafeng, no pudo evitar intervenir. Esta clase de matanza sí daña la armonía celestial. En pocos días, al oírla, los generales que informaban guardaron silencio. Aunque Liu Roxi ya era una monarca derrotada, también se había convertido en mi mujer. Aunque dijera palabras rebeldes, no les correspondía a ellos reprenderla. Todo dependía de mi decisión. Pero yo no me enojé. ¿Matanza excesiva? ¿Dañar la armonía celestial? ¡Qué ridículo! Esas palabras grandiosas solo sirven para engañar gente. Según Zen, no están aconsejando. Solo temen que algún día les toque a ellos, y quieren dejarse una salida. Pero aquí conmigo, esos trucos no sirven. Después de decir eso, mi mirada majestuosa barrió el salón. Volví a hablar con voz helada. Si disfrutaron del poder de antes, también deben aceptar el precio doloroso de ahora. Zen no acepta compromisos ni supuestas recomendaciones. Quien participe será castigado. Si tuvo intención, será ejecutado. Si no la tuvo, será enviado a trabajos forzados. La antigua emperatriz apretó los dientes. Bastardo, algún día tú también llorarás. Justo entonces, alguien entró corriendo al salón, tan apurado que hasta perdió el casco. Informó a su majestad. El antiguo príncipe quien levantó 200.000 soldados y viene hacia la capital. Antes de que terminara de hablar, otros soldados entraron apresurados. Informo. Su majestad, malas noticias. El príncipe levantó 300.000 soldados y dice venir a servir al rey. El funcionario fronterizo del suroeste, Wu Tian, levantó 150.000 soldados. El gran general del noreste levantó 200.000. Sumando todos, ya pasaban del millón. Al escuchar eso, Liu Roxi mostró una sonrisa fría. ¿Oíste? Todo el mundo se ha rebelado contra ti. ¿Ahora qué harás? El pueblo no tiene derecho a hablar. Solo será usado como bandera por las grandes familias. Al escuchar esos informes militares, no me preocupé. Al contrario, me alegré. Jajaja. ¿Y qué? ¿Ellos pueden representar al mundo? El mundo no pertenece a los nobles. El mundo pertenece al pueblo. Un simple millón de tropas rebeldes. Una batalla bastará para decidir el destino. Ordenen al ejército prepararse. En cualquier momento saldremos a luchar. Al instante, los generales y soldados mostraron solemnidad y fervor. Ninguno dudó de que mis palabras arrogantes pudieran cumplirse. En cambio, Liu Roxi mostró desprecio, como si no quisiera seguir intentando despertar a alguien que fingía dormir. Pero para mí, ese era justamente el momento que estaba esperando. En un abrir y cerrar de ojos pasaron más de 10 días. Los ejércitos que venían a servir al rey ya se habían reunido fuera de la capital. Antes, por tener distintos objetivos, se vigilaban entre sí. Nadie quería ser el primero en atacar. Solo después de esperar a los demás, se prepararon para asediar la ciudad. Todos entendían la lógica de la mantis atrapando a la cigarra mientras la oropéndola espera detrás. Y yo tampoco quería gastar esfuerzo. También esperaba a que todos llegaran para resolverlo todo en una sola batalla. Durante esos días, cuando no tenía nada que hacer, iba a favorecer a Liu Roxi. La molestaba mientras ella apretaba los dientes de rabia. Por otro lado, dentro de la capital, los cortesanos y familias nobles que aún no habían sido afectados conspiraban en secreto. Durante ese tiempo, yo no los apacigué como se solía hacer al cambiar de dinastía. Al contrario, seguí confiscando y ejecutando sin reparo a esos grupos que se creían nobles. Bajo la amenaza del cuchillo, solo podían describirse como supervivientes que apenas respiraban. Ahora que tenían la oportunidad de derrocarme o eliminar a alguien tan feroz como yo, naturalmente no la dejarían pasar. Las fuerzas restantes usaron sus métodos ocultos para contactar a los ejércitos externos. La conexión entre ambos lados se formó en secreto. Apenas cayó la noche, como si existiera un acuerdo, todas las fuerzas iniciaron casi al mismo tiempo el plan preparado durante mucho tiempo. Tomen la puerta de la ciudad. Eliminen a ese usurpador. Pero esa tropa mezclada, formada por sirvientes, guardias domésticos y leales desesperados, apenas se acercó a la puerta cuando cayó en una emboscada. Caímos en una trampa. Nos calcularon por completo. Al instante, miles de flechas cortaron el aire. Muchos no alcanzaron a reaccionar y fueron clavados al suelo por flechas densas. Quedaron convertidos en erizos humanos. La escena era espeluznante. La lluvia de flechas llegó como una barrera celestial y causó enormes bajas en ese ejército improvisado. Luego, tropas de élite del ejército Zhao aparecieron desde todas las direcciones y los rodearon. Sobre la muralla, miré fríamente aquella escena terrible. Mi rostro no tenía ninguna emoción. Todo estaba bajo control. Ellos querían jugárselo todo. ¿Y yo acaso no estaba pescando? Eliminar esos factores inestables de paso también me daría una razón más justa para actuar. Todos los conflictos del mundo nacen de una distribución desigual de recursos entre clases.
Tal vez no se puedan eliminar para siempre, pero si se elimina una clase, el conflicto puede empujarse temporalmente hacia el futuro. Ahora solo era una pequeña prueba. El verdadero momento de derramar sangre todavía no había llegado por completo. No muy lejos, Liu Roxy también vio la escena. En su rostro apareció un rastro de compasión. La matanza no puede resolver todos los problemas. Respondí con frialdad. Pero puede resolver a quienes crean los problemas. Fuera de la ciudad, los ejércitos aliados ocultos en la oscuridad vieron esa escena y solo pudieron retirarse, ya que no podían usar trucos, solo quedaba enfrentarse de verdad con armas reales. Al amanecer del día siguiente, fuera de la ciudad, los ejércitos aliados de las distintas fuerzas se reunieron como una gran corriente imponente. Las tropas negras se extendían sin fin, provocando respeto y temor. Los líderes y altos mandos de cada fuerza se reunieron como estrellas en el cielo. Cada uno estaba rodeado por guardias y soldados de élite. En sus rostros llevaban sonrisas falsas, talladas con cuidado. Entre ellos había negociaciones complicadas, cálculos y luchas silenciosas. A sus ojos, el primer día debía ser solo para lanzarse amenazas. Más adelante, sus subordinados gritaban al unísono contra mí. En resumen, me insultaban por rebelde. Decían que ellos venían con sus ejércitos cubiertos por una capa de justicia. De paso, querían probar la moral del ejército Zhao, debilitar su voluntad y prepararse para la batalla final. Entre esos gritos, varios guerreros fuertes de distintas fuerzas rugieron. Rebelde, traidor, maldito, ¿te atreves a luchar? Todos gritaban juntos, queriendo iniciar un duelo entre generales. La situación era igual que antes. Su objetivo seguía siendo sacudir la moral y golpear el ánimo. Pero para el ejército Zhao, que había visto mis hazañas sobrehumanas y me había seguido a pisotear la corte real del Gran Jin, aquello no tuvo ningún efecto. Para ellos, esos idiotas que insultaban afuera no entendían que era la moral militar. Mucho menos entendían que era el apoyo del pueblo. Desde la muralla, miré la escena de abajo. Una sonrisa salvaje pasó por mi rostro. Extendí la mano. La Fantian Waji brilló con luz fría bajo el sol. Al instante siguiente, pregunté: «Soldados, ¿tienen valor para salir conmigo y enfrentar al enemigo?». Apenas cayeron mis palabras, el aire se tensó. Conmigo como centro, los gritos se extendieron en todas direcciones. Al principio fueron como truenos apagados en el pecho. Luego se volvieron rugidos como fuego arrasando la pradera, encendiendo toda la capital. Los 500.000 guerreros del ejército Zhao fueron devorados por esa pasión. Sus corazones y su sangre resonaban. Las armas en sus manos brillaban con luz fría bajo el sol. Todos levantaron la cabeza hacia el cielo y soltaron una risa ensordecedora. El ejército de 1 millón fuera de la ciudad perdió el color al instante. El horror se reflejó en sus rostros. Fueran los consejeros y funcionarios que lanzaban discursos, los guerreros de distintas fuerzas que gritaban por duelos, o los líderes poderosos, todos se sacudieron en ese instante. Algunos quedaron impactados por aquella ira que llegaba como marea. Otros empezaron a calcular en silencio los beneficios y riesgos. Y otros sintieron una ansiedad imposible de ocultar. Todas esas emociones se mezclaron como una pintura caótica. En ese momento, la puerta de la ciudad, recién reparada poco antes, se abrió con un estruendo. Instantes después, vestido con armadura negra, montado en un poderoso caballo y sosteniendo la Fantian Waji, aparecí bajo la luz de la mañana. Luego fui el primero en salir, como el primer rayo de luz al amanecer, imparable. Detrás de mí, mis generales me siguieron de inmediato. Todos eran veteranos de guerra. Sus ojos ardían con una voluntad indomable. Sus armaduras y armas brillaban bajo el sol, desprendiendo una intención asesina helada. Frente a enemigos varias veces más numerosos, no elegí esconderme tras la muralla. Al contrario, tomé la iniciativa y ataqué. Convertí la defensa en ofensiva. Cuando dos ejércitos se encuentran en un camino estrecho, vence el valiente. Y un tramposo puede vencerlo todo. Al ver eso, los líderes enemigos quedaron aturdidos. Luego reaccionaron y sonrieron con burla. Jajajaja, un campesino sigue siendo un campesino. Cayó en una provocación tan simple. Ese tipo ya se proclamó emperador y aún así carga al frente como cuando era general. De verdad no tiene cerebro. Pensé que sería difícil tratarlo, pero resultó ser así. Antes de venir, lo sobreestimé un poco. Esta es una oportunidad única en 1000 años. Mientras lo matemos, el ejército Zhao caerá solo. Si nuestro millón de soldados aliados pierde, entonces Zhao Yi estaría buscando su propia muerte. No hace falta dividir ataques. Ahora podemos acabar directamente con ese rebelde sin cerebro. Por otro lado, los funcionarios y consejeros que estaban al frente leyendo sus discursos huyeron apresurados hacia atrás. Tampoco esperaban que yo no siguiera las reglas. La guerra verbal acababa de empezar. Ellos apenas se preparaban para lucirse. Y yo ya había iniciado la batalla sin decir más. Un bruto. De verdad es un bruto. En cambio, los guerreros que gritaban por duelos mostraron una alegría salvaje. El objetivo final estaba justo frente a ellos. Si lograban matarme, podrían tomar el primer mérito de la guerra. Logros, riqueza, gloria y fama estarían al alcance de la mano. Pensando en eso, se lanzaron como una manada, rugiendo y levantando sus armas. Rebelde, muere. Soy Liu Xiyuan, gran general del suroeste. Vengo a matarte. Pero en el instante en que ambos lados se encontraron, la Fantian Waji cruzó el aire. Hubo un estruendo explosivo. Los generales enemigos sintieron zumbidos en los oídos y visión borrosa. Y luego ya no hubo luego. Más de 10 generales con buena fuerza fueron eliminados al instante. La mayoría murió. Solo 2, que reaccionaron lento y no alcanzaron a entrar en la primera oleada, sobrevivieron por accidente. Al ver esa escena aterradora, sus rostros se volvieron blancos. Se asustaron hasta perder el valor y quisieron escapar. Pero ya era tarde. Al pasar junto a ellos, lancé otro golpe casual y maté también a esos 2 peces que habían escapado de la red. Todo el proceso fue tan sencillo como comer o beber agua. Ni siquiera miré mucho a esos generales. Desde el principio, mi objetivo fue claro. Los líderes y altos mandos de esas fuerzas. Ese millón de soldados parecía enorme, pero mientras pudiera tomar cabezas enemigas entre miles de tropas como si sacara algo de una bolsa, todo era simple. Para mí, que en mi vida anterior había sido una tortuga escondida durante cientos de años en un mundo de artes marciales superiores, ¿cómo no iba a disfrutar esta batalla? Al mismo tiempo, los líderes de esas fuerzas que vieron la escena abrieron los ojos de miedo. Ese era Liu Xiyuan, un gran general capaz de levantar 200 jin. Y cayó así. Rápido. Vengan. Detengan a Zhao Yi.
No lo dejen acercarse. Quien mate al falso emperador recibirá 100.000 de oro y será nombrado marqués. Soldados, el mérito está hoy. Mientras temblaban por dentro, esos líderes salieron uno tras otro a gritar. Sus palabras llevaban promesas y recompensas imposibles de resistir. Al escuchar esas promesas, miles de soldados y generales respiraron con fuerza. Sus ojos ardían de codicia y deseo. El rugido de la multitud resonó hasta el cielo. Todos se lanzaron desesperadamente hacia mí, formando una corriente imparable. Yo no tuve miedo. Al contrario, reí con arrogancia. La Fantian Waji en mi mano se movió sin restricción. Los gritos de dolor subieron uno tras otro, formando una canción fúnebre. En un instante, el campo de batalla se volvió un infierno de Asura. Soldados y generales comunes no podían detenerme ni un poco. Eran como mantis intentando detener un carro. En apenas unas respiraciones fueron aplastados. Sin darme cuenta, ya había matado a varios miles de enemigos. Al ver esa escena aterradora, los nobles perdieron el color. El miedo les subió como una marea. Algunos líderes seguían gritando con la voz rota, ordenando a los soldados que me detuvieran, pero sus voces temblaban. Los demás huyeron hacia zonas más seguras bajo la protección de sus guardias. Sus espaldas se veían especialmente miserables. Para ellos, la vida era más pesada que cualquier tesoro. Pero ahora querer retirarse era demasiado tarde. Además, desde el principio, mi objetivo eran ellos. Aunque quisieran escapar, primero debían ver si yo quería dejarlos ir. Poco después, dentro del ejército enemigo, avancé como un dragón feroz. Con el arma brillando de luz fría, llegué rápidamente cerca de ellos. Decenas de guardias de élite se lanzaron como polillas al fuego para bloquearme. Lástima. Con un golpe ligero, como un juez frío, coseché sus vidas. En ese momento, dos líderes que no habían logrado escapar temblaron sin control. Gritaron llenos de terror. Soy el príncipe Hing. No puedes matarnos. Todos somos de sangre real y descendientes de nobles. En un instante, una luz plateada rasgó el cielo. Sonaron dos golpes. Dos chorros de sangre se elevaron. Después, miré con frialdad aquellos dos rostros congelados en miedo e inconformidad. ¿No puedo matarlos? Zen precisamente va a matarlos. ¿Sangre real? ¿Qué título tan ridículo? A los ojos de Zen, ustedes solo son huérfanos de la antigua dinastía que se aferran a sobrevivir. Restos del viejo régimen. Mientras hablaba, corté de paso las dos banderas de mando. Los soldados alrededor vieron eso y gritaron aterrados. El príncipe Hing murió. El príncipe Kang cayó. El miedo se extendió como una plaga. Los rostros de incontables soldados se llenaron de desesperación y pánico. Al mismo tiempo, los soldados y generales del ejército Zhao, feroces como lobos y valientes como tigres, mostraron un poder aterrador en el campo de batalla. Como una corriente imparable, rompieron las líneas enemigas hasta hacerlas pedazos. Yo, por mi parte, fijé la mirada en los 4 reyes que escapaban. Como un tigre bajando de la montaña, volví a lanzarme al ataque. Por donde pasaba, levantaba viento sangriento y lluvia de sangre. Cualquier soldado o general que intentara bloquear el camino caía entre los huecos de los árboles y lanzas. Los líderes perseguidos huían con todas sus fuerzas. Con el paso del tiempo, aquellos nobles que antes levantaban banderas para castigar al rebelde terminaron convertidos en almas muertas. Cayeron en el polvo de la historia. Media hora después, vestido con una armadura ya teñida de sangre, me erguí bajo las miradas aterradas de innumerables generales. Los soldados y generales del ejército Zhao levantaron sus armas manchadas de rojo y gritaron con fervor. Sobre la muralla, Liu Ruoxi también vio todo el proceso. Su rostro estaba lleno de horror, conmoción, miedo y arrepentimiento. Si hubiera sabido que yo tenía un poder tan aterrador, jamás habría sido tan tonta como para buscar su propia muerte. Me habría venerado como a un antepasado. Pero en este mundo no existe medicina para el arrepentimiento. Por otro lado, los soldados y generales del ejército Zhao comenzaron a limpiar el campo de batalla. En esta batalla derrotamos a un ejército aliado de 1.200.000 soldados. El enemigo tuvo 200.000 bajas, 400.000 soldados dispersos y 600.000 prisioneros. Nuestro ejército Zhao, de 800.000, perdió poco más de 10.000 hombres. Al final, cuando los soldados y generales enemigos veían mi mirada, tiraban las armas lejos sin decir nada. Levantaban ambas manos, se arrodillaban y gritaban que se rendían. Temían que, si no me agradaban, los matara de paso. Esta vez no caí por completo en la locura de matar. No maté a todos los prisioneros. Un gran hombre sabe qué hacer y qué no hacer. Esos soldados no tenían culpa. Solo obedecían órdenes. Durante los días siguientes, la capital volvió a cubrirse de sangre. Los peces que habían escapado de la red y las familias nobles que habían explotado al pueblo fueron sometidos a una gran limpieza. Incontables tesoros, oro y plata fueron sacados de mansiones lujosas. El tesoro nacional, que estaba algo vacío, quedó lleno. Incluso se construyeron 8 grandes almacenes temporales para poder guardar todo. Al ver eso, Liu Ruoxi, que durante su gobierno siempre sufrió por falta de dinero, apretó los dientes de rabia. No paraba de maldecir a esas malditas familias nobles, llamándolas parásitos del país. Aunque ella siempre las había visto como obstáculos para centralizar el poder, jamás imaginó que escondieran tantas montañas de oro y plata. Si lo hubiera sabido antes, aunque tuviera que soportar mala fama, también habría confiscado esas casas como loca. Si hubiese tenido esa riqueza desde antes, no habría quedado sin capacidad de defenderse. Claro que, en realidad, eso solo era pensarlo. Después de ver mi actuación inhumana en el campo de batalla, Liu Ruoxi entendió algo. Si yo quería rebelarme, ni un ejército de 1 millón podía detenerme. Unos días después, la noticia impactante de la batalla de la capital se extendió como viento por todas partes. En un instante, muchas familias y fuerzas poderosas quedaron aterradas. ¿Zhao rompió solo un ejército de 1 millón? ¿Mató a 18 príncipes y nobles? Imposible. Eso es imposible. Solo es un campesino embarrado. ¿Cómo pudo hacerlo? En distintas mansiones se escuchaban gritos similares de incredulidad. Ese día, incontables objetos finos fueron arrojados y hechos pedazos. Pero lo creyeran o no, la realidad no cambiaría. Poco después, cuando una tras otra las tropas imponentes del ejército Zhao aparecieron fuera de las ciudades, todo escepticismo se volvió pálido. Los hechos de hierro atravesaron la oscuridad como la luz del amanecer. Aunque alguien cerrara los ojos y tapara sus oídos, ya no podría escapar de esa luz deslumbrante. Así, escenas de gente llevando comida y agua para recibir al ejército real florecieron por todas partes. Los gobernantes de las fuerzas locales se rindieron con rostros aduladores. En
poco más de 10 días, la dinastía Wu sustituyó por completo a Da Feng. Sobre el cadáver de la antigua dinastía, volvió a mostrar vida. En ese momento, en el gran salón, yo estaba sentado en el trono. Miraba a los pocos cortesanos de abajo y a la gran cantidad de generales. Fruncí ligeramente el ceño. Después de 2 rondas de limpieza, los funcionarios civiles de la antigua dinastía que seguían vivos eran muy pocos. Además, con el nuevo sistema, los 3 cargos principales estaban vacantes. Los 9 ministros también fueron elegidos entre los menos malos. Algunos solo estaban temporalmente a cargo. Esto no podía seguir así. Escuché a los pocos cortesanos pedir que emitiera un decreto para buscar hombres talentosos que sirvieran al país. Después de pensarlo, acepté. Aunque no quería hacerlo así, una cocinera experta no puede cocinar sin arroz. Aunque quisiera aprender de las dinastías de mi mundo anterior, abrir exámenes imperiales y recibir hijos de familias humildes como funcionarios, ahora no había suficientes personas alfabetizadas. El país todavía necesitaba funcionar. Poner a esos soldados que no reconocían ni un carácter, o a generales cuya cabeza solo decía su majestad es invencible y a cargar, era demasiado difícil. Por ahora necesitaba encontrar gente para una transición. Después de la corte, volví al harén. Solo podía buscar a Liu Roxy para desahogar un poco el enojo. Primer día de gobierno. Maté demasiado rápido. Debía haber dejado a algunos vivos. Voy a buscar a Liu Roxy para calmarme. Segundo día de gobierno. Estos generales, aparte de gritar su majestad es invencible, solo saben cargar. No tienen nada de cerebro. Me duele la cabeza. Voy a desahogarme. Tercer día de gobierno. Estoy molesto. Voy a buscar a esa orgullosa mujer. Es bastante divertida. Más de 10 días después, en lo profundo del palacio, estaba acostado en la cama imperial. Gobernar tantos días seguidos me había dejado agotado. Liu Roxy estiró su cuerpo con pereza y dijo: ahora sabes que conquistar el mundo es fácil, pero gobernarlo es difícil, ¿verdad? Antes yo era así. Todos los días me dolía la cabeza por distintos asuntos. Espero que tú aguantes más tiempo. Levanté una ceja y sonreí con picardía. ¿No aguanto bastante? Entonces te dejaré verlo bien. Rebelde, ¿qué quieres hacer otra vez? Por otro lado, los subordinados enviados por los cortesanos a buscar talentos por todo Wu sufrieron una derrota total. Este anciano ya está muy viejo. Busquen a alguien mejor. Despídanlos. En cierta familia superior de larga herencia, se escucharon risas. Ja. ¿Un simple militar también quiere que sirvamos? Lárguense. Ni la familia con ni ningún estudiante servirá a un país que usurpó la legitimidad de Da Feng. En incontables lugares aparecieron situaciones similares. Más de 10 días después, en el salón principal, escuché los informes de los cortesanos con rostros abatidos. Mi cara se volvió fría como hielo. Bien. Sentí que les dio demasiada cara. Ya que no quieren servir al país, deben asumir las consecuencias. Al escuchar mis palabras llenas de intención asesina, varios ministros se arrodillaron y gritaron para detenerme. Esto causará caos en el mundo. Destruirá toda la dinastía Wu. No puede matar. Sí, su majestad. Esto destruirá todo Wu. Seguro provocará desorden bajo el cielo. Ante esas palabras, solté una risa fría. Ya que esas supuestas familias nobles no cooperan, no me culpen por voltear la mesa. Si no quieren jugar bien, entonces nadie juega. En resumen, si no se puede resolver el problema, se resuelve a quienes lo crean. Al mismo tiempo, palomas mensajeras salieron de la capital con misiones crueles. Cruzaron montañas y ríos hacia distintas ciudades. Mientras tanto, las familias nobles, después de lanzar discursos arrogantes, organizaban banquetes y bebían felices. Seguían diciendo palabras de desprecio. Un usurpador sin base ni herencia ancestral, solo un campesino que subió por suerte, ¿también quiere que sirvamos? ¡Qué gran broma! Justo entonces, un grupo de soldados del ejército Zhao irrumpió rugiendo. Los eruditos primero se sorprendieron, luego gritaron furiosos: ¡bastardos! Esta es la familia Murong. Ustedes, simples soldados, se atreven. Antes de terminar, detrás de los soldados sonó la voz fría del general. La familia Murong cometió crímenes imperdonables. Por decreto imperial, se confiscan sus bienes. Al instante siguiente, los soldados, con los ojos rojos, alzaron sus armas y empezaron la limpieza. Durante el proceso, el jefe de la familia Murong vio caer uno a sus parientes. Vio morir a los pilares que podían llevar a su familia a la prosperidad. Perdió la razón y rugió con sangre en la garganta. ¡Muerte! ¿Qué crimen cometió mi familia Murong? ¿Qué crimen? La voz del general fue indiferente. Transmitió suavemente el delito que yo había escrito. Crimen inventado. En el instante antes de morir, al oír esas 3 palabras, el jefe Murong sintió como si un rayo le atravesara el corazón. Crimen inventado. Ese fue el mayor delito que los funcionarios civiles de Da Feng habían cargado antes sobre el marqués Zhen Yuan, o sea, sobre mí. Ahora se usaba contra las familias nobles. Causa y efecto. Justicia del cielo. Furioso hasta el extremo, apenas quiso insultar, un soldado levantó el arma y lo mató. Como dice el dicho, cuando un erudito se encuentra con un soldado, aunque tenga razón no puede explicarla. Bajo el mismo cielo, ese día, 16 familias nobles perdieron de golpe sus luces gloriosas. Fueron exterminadas y sus propiedades confiscadas sin piedad. Esa serie de hechos sacudió a toda la dinastía Wu como una tormenta. El nuevo país cayó en una conmoción sin precedentes. Pero yo entendía que, para que un país centrado en el pueblo prosperara, ese paso era necesario. El pueblo había sufrido demasiado tiempo. Ya había olvidado cómo debía vivir. La razón por la que limpiaba a esos corruptos y familias que dañaban al pueblo era para decirle al pueblo cómo debía vivir. ¿Y qué significaba vivir de verdad? Afuera el mundo cambiaba sin parar. Pero en el gran salón del palacio de la capital. Léanlo para cen hasta morir. Si en 2 horas no lo aprenden, 20 golpes militares. Mañana revisaré al azar. Cada error serán 10 golpes. El castigo acumulativo no tiene límite. Señalaba las letras de pinyin en una tabla sencilla mientras leía y enseñaba. Al mismo tiempo, no olvidaba amenazar. Abajo, no muy lejos, un grupo de generales con rostros amargos se rascaban la cabeza, casi al borde del colapso. Para esos hombres rudos que no sabían leer, los últimos días habían sido un infierno. Liu Roxy caminó con elegancia hasta mi lado. Miró a este hombre al que cada vez entendía menos y su corazón se llenó de desconcierto. Si publicas la imprenta de tipos móviles, naturalmente podrás provocar un gran auge literario y un nuevo florecimiento.
enfurecimiento. Pero tú elegiste métodos violentos. No dudas en limpiar a todas las familias nobles, aunque tu fama quede destruida. Al escucharla, solté una risa. ¿Fama? ¿Para qué sirve? Solo es algo que se está dispuesto a cargar. Cuando esto sea obligatorio y todo el pueblo sepa leer, quiero ver qué les quedará a esos supuestos eruditos para sentirse superiores. Esa escena debe ser muy interesante. Por otro lado, familias, clanes y fuerzas grandes y pequeñas empezaron a preparar todo con rapidez. Era como el preludio de una gran tormenta. En la superficie, la dinastía Wu parecía tranquila como un lago, pero bajo esa calma había corrientes oscuras. Conspiradores y ambiciosos chocaban en secreto, acumulando fuerza, esperando que el viento cambiara para elevarse. Con el paso del tiempo, la alfabetización del ejército Zhao avanzó a una velocidad feroz. El Pinyin, que en mi mundo anterior ayudó a eliminar el analfabetismo de cientos de millones de personas, también mostró su poder en este mundo. Sumado al estímulo del castigo mortal, casi todos los soldados memorizaron a la fuerza la pronunciación. En el mundo no hay tontos por naturaleza. Solo hace falta dar el empujón adecuado. Así, los problemas se resuelven solos. Los caracteres simplificados también mostraron sus ventajas. Eran simples, fáciles de entender y fáciles de escribir. Claro que las familias nobles también reunieron información en secreto. Se decía que esa noche muchos rompieron objetos finos por la ira. A sus ojos, estudiar era algo sagrado, algo elevado y noble. Todo lo demás es inferior, solo estudiar es superior. Pero ese derecho solo pertenecía a quienes tenían buena familia, herencia ancestral o noble cuna. El pueblo común, los campesinos y demás eran solo campesinos embarrados. No merecían estudiar. Si Zhao Yi realmente lograba esto, ¿cómo podrían seguir manteniéndose por encima de todos? ¿Cómo podrían seguir despreciando a otros por origen y conocimiento? Eso era algo que las familias nobles no podían tolerar. Así, conspiradores y ambiciosos que aún querían prepararse mejor empezaron a saltar uno tras otro. Cerca de muchas ciudades, los supuestos bandidos y ladrones, que ya habían sido eliminados, brotaron como hierba salvaje. Hoy se destruían varios grupos. Mañana aparecían más. Se especializaban en atacar al pueblo común. Cuando las tropas de pacificación salían a eliminarlos, ellos desaparecían o huían. Por un tiempo, los soldados que no eran buenos pensando se rascaban la cabeza de rabia, sin saber qué hacer. En combate frontal eran invencibles. Pero si se trataba de usar la cabeza, ni 800 juntos igualaban a las familias nobles de cada ciudad. 3 días después, en el palacio, recibí noticias de lo ocurrido en todas partes. Mi método fue simple, tan simple y brutal como siempre. Si no encontraban a los bandidos, usarían a las familias nobles como reemplazo. Con el ejército en mis manos, ¿para qué hablar de razones o usar el cerebro? Limpieza total. No importaba si estaban relacionados o no. Bastaba con sospechar. De ese modo, las familias nobles se entregarían a los verdaderos atacantes. En una mansión, las copas chocaban y las risas no paraban. Distintas palabras de burla y desprecio salían sin cesar. Ese grupo de brutos ya fue mareado por nosotros. Seguro ahora se pasan el día preocupados. Así es. Al final, este mundo sigue perteneciendo a las familias nobles. ¿Un simple campesino también quiere gobernar el cielo? Bastardo. Si lo retrasamos un poco más, cuando demos una sola orden, todo el mundo se rebelará. Ese pequeño emperador morirá sin lugar donde ser enterrado. Brindemos por nuestra victoria futura. Pero justo entonces, soldados del ejército Zhao rodearon la mansión con furia. El sirviente de la entrada se asustó y corrió a informar. Malas noticias, señores. Afuera hay un grupo de soldados con cuchillos. Han rodeado el lugar. Vienen con malas intenciones. Todos se enfurecieron al instante. Se levantaron insultando. Un simple grupo de soldados se atreve a ser tan arrogante. La familia Zhou de Nanyan tiene recursos incontables. Incluso algunos soldados pueden ser tratados fácilmente. Transmitan mi orden. Reúnan a los guardias familiares y capturen a todos esos hombres. Justo cuando terminó de hablar, el poderoso general líder ya había llevado a sus soldados a derribar la puerta. Entraron en la mansión sin dudar. Quien se atrevía a bloquearlos era cortado por la hoja fría. Un solo golpe decidía vida o muerte. Frente a esos soldados Zhao, feroces como lobos hambrientos y brutales como asuras, ni los sirvientes leales ni los mayordomos experimentados podían resistir. Eran como hojas caídas en viento otoñal. En un instante, aquella mansión lujosa, antes llena de risas, quedó cubierta por un ambiente helado de muerte. Luego, una voz como juicio final resonó por todas partes. La familia Zhou de Nanyan conspiró con rebeldes. Su crimen no puede perdonarse. Por decreto, se confiscan sus bienes y se extermina su clan para advertir a los demás. Como si la historia se repitiera, las escenas de confiscación y exterminio ocurridas en la capital volvieron a aparecer en distintas ciudades. En un solo día, 2/3 de las familias nobles heredadas de Da Feng fueron borradas. Antes de que empezaran realmente a rebelarse, una ofensiva torpe pero directa las eliminó de raíz. ¿Conspiraciones? ¿Planes lentos? ¿Reformas graduales? Error. La verdad está sobre la espada. Sin armas, ¿de dónde saldría el futuro? Ese día, la dinastía Wu se tiñó de sangre. A la mañana siguiente, los cadáveres de cada ciudad fueron cargados en carros y enviados uno tras otro a fosas comunes fuera de las murallas. Antes, ese era el destino de los pobres sin familia ni recursos. Ahora, aquellos antiguos nobles sufrían el mismo final. El tercio restante de familias nobles, al enterarse, se escondió al instante como tortugas. La mayoría de sus jefes decidió aterrada convertirse en ciudadanos obedientes y dejar de buscar la muerte. Una pequeña parte siguió llena de odio y quiso jugárselo todo. Pero apenas reunieron sirvientes y guardias para gritar consignas, fueron masacrados por las tropas de pacificación de la ciudad. Durante todo ese proceso, el pueblo común no fue molestado en absoluto. Que las familias nobles fueran exterminadas o no, no tenían nada que ver con ellos. Lo que más les importaba era que comerían mañana y si podrían sobrevivir este año. Al contrario, cuando vieron que antiguos funcionarios corruptos y jóvenes nobles que oprimían al pueblo eran arrastrados fuera, se alegraron y corrieron a contarlo.
Bien hecho. Esos corruptos ya merecían morir. Quizá este emperador loco sí pueda traer paz al mundo. En el gran salón del palacio, estaba sentado en el trono y escuchaba los informes de los soldados. Informó a su majestad. En Kyusan fueron confiscadas las familias Chen, Wang y Son. Se obtuvo plata por 21 millones de taeles, oro por 4 millones de taeles, además de jade, antigüedades, pinturas famosas y otros objetos por más de 3.600 piezas. También 500.000 mu de tierras. En Jiangzhou, la familia Su, el edificio Xia y otros escondites aportaron plata por 40 millones de taeles y 400.000 mu de tierras. En Yangcheng, la familia Li fue eliminada. Se confiscaron 30 millones de taeles de plata y 600.000 mu de tierras. Una cifra exagerada tras otra salía de las bocas emocionadas de los soldados de rostro rojo. No lejos del trono, Liu Ruoxi escuchaba con el cuero cabelludo entumecido y el rostro aturdido. Aunque antes ya sabía que las familias nobles eran ricas, jamás imaginó que en cada ciudad esas fuerzas tuvieran montañas de oro. Esa riqueza aterradora, sumada, superaba por decenas de veces todos los impuestos anuales de Dafeng. En mi rostro apareció una ligera sonrisa. De verdad las dinastías pasan como agua, pero las familias nobles quedan como hierro. Lástima que se toparon con Zen. Mala suerte para ellas. Ya que eliminamos 2/3, el tercio restante tampoco necesita existir. Desde hoy, publiquen una nueva política. Toda la tierra será nacionalizada y compensada según el precio medio del mercado. Desde ahora, todos los campesinos recibirán tierras gratis según la población. Solo tendrán derecho de uso y arriendo, no de venta. Una parte de la cosecha irá al Tesoro Nacional, y 9 partes quedarán para uso propio. Podrán venderlas libremente. Además, las zonas con desastre quedarán exentas de impuestos. El Tesoro entregará grano para socorro. También se establecerá un impuesto comercial, con equipos especializados. Se pagará el 30% de la ganancia por cada transacción. Quien evada impuestos, la primera vez pagará 100 veces la multa. La segunda, 1000 veces. La tercera, ejecución. Desde hoy quedan abolidos todos los contratos de amo y sirviente. También quedan anulados los contratos que atan a campesinos, esclavos y deudores. Quien intente perseguirlos por su cuenta será ejecutado. Una política tras otra salió de mis labios como agua corriente. Cada palabra y frase tenía intención profunda y visión a futuro. Los generales de abajo abrieron los ojos. A un lado, el funcionario escribiente temblaba mientras registraba todo con prisa. Poco después, muchos brutos salieron corriendo para preparar la ejecución de los decretos. El salón volvió a quedar solo con 2 personas. Liu Ruoxi se recostó con pereza de lado. Sus labios tiernos se movieron, y su tono llevaba una emoción compleja. ¿Todo esto lo calculaste desde el principio? Destruir a las familias, reunir riqueza, repartir tierras y ganar el corazón del pueblo. Desde ahora el mundo quedará estable y una era próspera renacerá. Respondí con indiferencia. El 2% de las familias nobles controla el 98% de los recursos del mundo. Lástima que no eran lo bastante fuertes. A Zen tampoco le gusta pelear lentamente. Así que las limpié a todas. De esa forma, ese 98% pertenece ahora a Zen. Lo siguiente es redistribuir esos beneficios al pueblo. Liu Ruoxi suspiró. Pero eso solo resuelve el problema por un tiempo, no para siempre. Después de repartirlo, nacerán nuevas familias nobles. ¿Lo sabes, Shaoi? La clase noble nunca desaparecerá. Y tú, como emperador, eres la mayor familia noble. Guardé silencio un instante. Zen quiere ver quién se atreve. Este mundo no necesita tantas familias nobles. Si Zen también se convierte en una, el pueblo decidirá mi final. En los ojos hermosos de Liu Ruoxi apareció un rastro de horror. ¿Qué estaba pensando Shaoi? Pero al mismo tiempo, en cierto rincón profundo de su corazón, nació una emoción compleja difícil de describir. Ese hombre era brutal, pero cada cosa que hacía, realmente estaba sosteniendo al pueblo más bajo. Cuando ella estuvo en el trono, ¿cómo no iba a conocer el sufrimiento del pueblo? Solo que estaba dentro del juego, controlada por las familias nobles, y no podía hacer nada. Él, en cambio, usó el método más simple y brutal para hacer todo lo que ella quiso hacer y no se atrevió. Con cada decreto emitido, esos soldados que apenas dominaban pinyin y caracteres simplificados se convirtieron en los mejores promotores de los decretos en cada ciudad. En pocos días, incluso los campesinos del campo conocieron el contenido. Para la gente de abajo, aquello era una alegría enorme. Las deudas con terratenientes quedaban anuladas. El pasado de vender hijos e hijas como esclavos también quedaba revocado por decreto. Además, podían recibir tierras gratis para cultivar. Solo debían entregar una parte de grano. Ya no pagarían otros impuestos diversos. En cambio, dentro de mansiones lujosas y residencias refinadas, volvieron a sonar insultos y objetos rotos. ¿El impuesto comercial será del 30%? ¡Qué brutalidad! ¿Compra forzada de tierras al precio medio? ¿Cuál es la diferencia con robar? ¿Contratos anulados? Imposible. ¿Y si no liberamos a nadie, qué? Era evidente que cuando la distribución de intereses no es pareja, siempre aparece resistencia. No solo el tercio restante de familias nobles empezó a actuar como perro acorralado. Incluso comerciantes que antes ganaban fortunas empezaron a moverse. Pero todo eso estaba dentro de lo esperado. En cualquier mundo, las reformas requieren sangre. Y yo no tenía miedo ni compasión. Por un futuro mejor, no me importaba teñir mili de tierra con sangre. Durante los días siguientes, las familias nobles que se negaron a obedecer fueron, otra vez y otra vez, atacadas por soldados del ejército Zhao. La escena feliz y familiar de confiscar casas se repitió. Los soldados ejecutaban todo con soltura. Oro, plata y tesoros pasaban al Estado. Esta vez, sirvientes, mayordomos y demás externos sobrevivieron. Tras comprobar que no tenían culpa, todos recuperaron su libertad. Luego regresaron a sus lugares de origen para reunirse con sus familias y esperar la asignación de tierras gratuitas. Con otra ola de riqueza confiscada, el tesoro de Wu volvió a crecer. Las recompensas para los soldados del ejército Zhao eran apenas una gota en el océano. Después, grandes proyectos
proyectos de construcción comenzaron en todas partes. Construir caminos, reparar murallas, levantar casas. La idea principal era gastar sin miedo, todo pagado con siglos o milenios de acumulación de las familias nobles. Incluso el cemento fue producido. Además, métodos como carbón a cielo abierto, hornos de alta temperatura y hornos de cal también fueron apareciendo. Empezaron a beneficiar a innumerables hogares. Aunque yo no lo sabía todo, bastaba con proponer una idea o dirección de investigación y poner una recompensa imposible de rechazar. Naturalmente habría artesanos intentando hacerla realidad. Bajo grandes recompensas siempre aparecen valientes. Esa es una verdad eterna. Por otro lado, después de sufrir otra ronda de confiscaciones, las familias nobles restantes por fin entendieron algo. El emperador Wu Shaoyi era un ladrón, un tirano completo. Comprar tierras al precio medio ya era casi benevolencia. Después de todo, podía robar directamente, pero aún así pagaba compensación. Aunque fuera poca, era mejor que perder vida y bienes. Resistirse era morir. Si no podían vencer, solo quedaba huir. Mientras fueran a otras dinastías, con la sabiduría y acumulación de sus familias, algún día podrían volver a levantarse. En cierta puerta de ciudad, carruajes salían en fila. El jefe de una familia apretaba los puños, con ojos llenos de odio. Miró por última vez aquel paisaje familiar y extraño. En su corazón juró en silencio. 30 años al este del río, 30 años al oeste. Shaoyi, algún día las familias nobles te harán pagar. Luego se fue con los suyos, sin mirar atrás. Los soldados que cuidaban la puerta observaron fríamente. No intervinieron. Pero media hora después, un general salió en secreto con más de 100 jinetes. Un tiempo más tarde, a decenas de li. Malditos. ¿Son del ejército Shao? ¿Ni siquiera nos dejan la última esperanza? El general apareció abiertamente y respondió con rostro tranquilo. No digan tonterías. Ahora no somos ejército Shao. Somos bandidos recién caídos en el monte. Decían mentiras con los ojos abiertos y sin sentir vergüenza. ¿No es falso que ustedes mismos son bandidos? Bien, bien. Dejen de decir tonterías. Nos hacen perder tiempo. Después de limpiarles a ustedes, aceptaremos el reclutamiento del gobierno y volveremos a ser legales. Los soldados se lanzaron como flechas contra los restos. Las hojas brillaron, y cada movimiento fue limpio y preciso. Escenas parecidas ocurrieron cerca de muchas ciudades. Así, con el paso del tiempo, cada ciudad de Wu cambiaba día a día. Incontables ciudadanos, atraídos por los salarios, se unieron a la gran construcción con entusiasmo. Por la mañana cultivaban. Por la tarde trabajaban. Por la noche apretaban los dientes y memorizaban Pinyin desesperadamente. Quien aprendía Pinyin podía participar en trabajos y ganar salario. Quien no aprendía, debía pagar un impuesto de analfabetismo. Cada vez más. Año tras año. Para esos trabajadores pobres, que querían partir una moneda de cobre en dos para gastar menos, que les descontaran dinero era peor que matarlos. Por eso, aunque tuvieran que exprimir el cerebro y memorizar a la fuerza, debían aprender las pronunciaciones del Pinyin. Después de medio mes, los hechos demostraron algo. Bajo presión, no hay nada que no se pueda aprender. Abrir la inteligencia del pueblo. En este aspecto, yo lo logré en poco tiempo con un método sin precedentes. Probablemente ni los antiguos sabios imaginaron que la escena que esperaban pudiera hacerse realidad de una forma tan absurda. En el palacio, miraba memoriales escritos con Pinyin y me dolía la cabeza. Simplemente los dejé a un lado. Liu Roxy, con el rubor aún sin desaparecer, bostezó. Con tono perezoso se burló. Seguro lo que más les duele a esos tipos es estudiar. La miré de reojo. Durante este tiempo juntos día y noche, el carácter de esta antigua emperatriz se fue mostrando poco a poco. Por fuera era fría y digna, pero en el fondo tenía algo de terca y orgullosa. Fuera de la frontera, los restos de las tribus del Gran Jin, cuya corte real había sido pisoteada por caballos, bebían vino de sangre y juraban venganza. Con el cielo eterno como testigo, quien logre entrar en las llanuras centrales y pisotear la capital Wu heredará el trono y gobernará toda la pradera. En las tiendas, los generales estaban ansiosos por actuar. Alguien recordó el poder aterrador de Shaoyi, pero los jefes se burlaron. ¿Romper la puerta de una ciudad con una mano? ¡Qué absurdo! Quienes nunca han visto a alguien con trampa jamás pueden imaginar lo ridículo que es un tramposo. Unos días después, en el salón principal, llegó información urgente a caballo. Informo. Los restos del Gran Jin reunieron una alianza de 500.000 soldados, rompieron el paso Yan, evitaron otras ciudades y vienen directo a la capital. Los generales se enfurecieron y pidieron luchar. Malditos bárbaros. Su majestad, este general pide batalla. Los mataré hasta que no quede ni una armadura. En el trono, mi rostro mostró alegría. De verdad me trajeron una almohada justo cuando tenía sueño. Últimamente, al confiscar y exterminar familias, matamos a casi 200.000 personas de la nobleza. También cancelamos muchos contratos de esclavitud y devolvimos a esa gente al estado de ciudadanos. Ahora justo podemos capturar un grupo de extranjeros y hacer que trabajen como bestias. Preparen el ejército. Se liderará personalmente la expedición y destruirá por completo la última moral de los restos del Gran Jin. Al día siguiente, llevé 20.000 soldados Shao y abandoné la capital, que podía defenderse con facilidad. Fui directo a enfrentar al enemigo. 2 días después encontramos la vanguardia enemiga de 300.000 soldados. Me dio pereza pensar. Tampoco quería complicarme. Tomé la Fantianhuaji y me lancé como si activara el modo invencible. Los soldados, ya acostumbrados, rugieron y cargaron. Maten a esos perros Jin. Su majestad ya cargó. Hermanos, a ganar méritos. Cuando los jefes extranjeros vieron mi figura, reaccionaron igual que los demás. Es el emperador de Wu. Quien tome su cabeza recibirá 1000 ovejas, 10.000 vacas y 10.000 de pradera. Pero 10 respiraciones después, ni siquiera habían terminado de gritar las recompensas. Yo ya había abierto un camino de sangre y llegado frente a ellos. Varios jefes palidecieron. Apenas quisieron suplicar, sintieron que el cielo y la tierra giraban. Su conciencia se apagó. En pocos instantes, todos los jefes de los restos del Gran Jin murieron bajo mi Fantianhuaji. Después, inyecté toda mi fuerza en el arma y la lancé con violencia. Frente a mí, dentro de 500 metros, pareció pasar una fuerza misteriosa que lo purificó todo. Los soldados extranjeros ni siquiera alcanzaron a gritar. Se convirtieron en niebla de sangre.
Luego, más de 10 luces blancas brillaron. En el campo de batalla aparecieron más de 10 caminos de niebla roja y más de 10 enormes cráteres profundos. En ese momento, todo el campo quedó en silencio. Cielo eterno. Es la encarnación del cielo eterno. Debemos someternos. Los extranjeros tiraron sus armas sin decir más. Se arrodillaron y golpearon la frente contra el suelo. Los soldados Sao gritaron al unísono. Su majestad es invencible. En esta batalla matamos a 100.000 y capturamos a 370.000. De regreso a la corte, ordené con calma. Envíen a esos extranjeros por grupos a distintas ciudades. Como prisioneros de trabajo, podrán construir ciudades, reparar caminos, ayudar en obras, cavar minas y cultivar. Servirán 10 años. Después recuperarán la libertad y recibirán registro de hogar en la ciudad. Los generales abrieron los ojos con brillo. En secreto decidieron conseguir más mano de obra para sus zonas. La noticia se extendió por Wu y el pueblo hirvió de emoción. En cambio, en las mansiones restantes de las familias nobles volvieron a sonar insultos. Pero los enemigos externos no se detuvieron ahí. En abril, cuando la hierba creció y los pájaros volaban, las dinastías extranjeras de las fronteras se prepararon para unirse y repartirse el gran pastel llamado Wu. Al este, la dinastía Daliang envió 800.000 soldados. Al oeste, varios reinos medianos reunieron 600.000. Al sur, decenas de tribus de montaña juntaron más de 1 millón de tropas improvisadas. Al norte, la dinastía de la meseta envió 500.000. Sumados todos, casi 3 millones de soldados prepararon una red mortal y avanzaron con ferocidad. Ese día, en el salón principal, muchas palomas mensajeras llevaron al palacio los movimientos de los bárbaros de las 4 direcciones. De inmediato sonaron risas burlonas. ¿Simples bárbaros se atreven a invadir? ¿De verdad no saben lo que es la muerte? Este general pide batalla. Su majestad, deme 100.000 soldados y romperé al enemigo. A mí me bastan 30.000. Los generales discutían entre sí. Cuanto más hablaban, más exageraban. Nadie tomaba en serio a los 3 millones de bárbaros. Sonreí ligeramente y tosí. El salón quedó en silencio. Mi voz majestuosa resonó en el palacio. Ya que esos bárbaros quieren morir, se lo concederemos. Esta vez, aparte de dejar 30.000 para custodiar la capital, enviaremos 30.000 soldados a cada una de las 4 direcciones, este, sur, oeste y norte. En total, 120.000. Matar será lo principal. Capturar, lo secundario. Avancen hasta los territorios de cada dinastía y destruyan sus países. Además, abriremos inscripción voluntaria para que el pueblo participe como transporte logístico. Quienes participen podrán recibir 100 mu de tierras baldías fuera de la frontera. En esta guerra, quien logre mérito de destruir un país podrá ser nombrado rey. En un instante, los generales abrieron los ojos. Su respiración se aceleró. La sangre le subió a la cabeza, emocionados hasta jadear. Cuando el decreto imperial fue publicado, incontables ciudadanos corrieron a inscribirse. En los puntos de registro, grupos de hombres fuertes se amontonaban. No se veía el final. La dinastía Wu empezó a funcionar con eficiencia aterradora. Antes de que los extranjeros invadieran oficialmente, nuestros ejércitos ya habían salido a recibirlos y marchaban hacia sus respectivos campos de batalla. 2 días después, el frente oriental chocó primero. El general de Daliang ordenó con desprecio. 800.000 soldados avanzan. 30.000 intentan detenernos. ¿No es entregarse a morir? Aunque haya muchas ovejas, jamás vencerán a lobos y tigres. Al mismo tiempo, los generales de Wu estaban llenos de emoción. Hermanos, a ganar méritos. En el instante en que ambos ejércitos chocaron, los soldados de Daliang quedaron aturdidos. Los soldados de Wu parecían descendidos del cielo. Con un golpe casual lanzaban por los aires a la caballería blindada como si fueran espantapájaros. Los generales blandían sus armas y perforaban las formaciones como cuchillos cortando melones. ¿Qué ocurre? ¿Por qué los soldados de Wu son tan fuertes? No son humanos. En poco tiempo, los 800.000 soldados extranjeros fueron derrotados de frente. Su mentalidad colapsó. Incontables soldados lloraron y huyeron en todas direcciones. Los 2 millones de ciudadanos encargados de la logística, al ver que el enemigo era tan débil, también rugieron y se lanzaron a golpear al perro caído. ¿Por qué un viejo campesino tiene más fuerza que yo? ¿Cómo se volvieron tan absurdos estos hombres de las llanuras centrales? En una hora, los 800.000 soldados fueron rodeados. Nadie escapó. En el sur, oeste y norte ocurrió lo mismo. Formaciones, predicciones y estrategias no sirvieron de nada frente a una fuerza absoluta. Los generales extranjeros fueron golpeados por soldados desconocidos hasta dudar de la vida. En todos los frentes, tomamos ciudades durante un mes. Al final, todas las dinastías extranjeras alrededor fueron destruidas. El territorio de Wu creció 10 veces. Los emperadores y nobles extranjeros fueron escoltados a la capital. Ni siquiera me dio ganas de recibirlos. Ordené que los encerraran directamente en la prisión imperial. Y mi relación con Liu Ruoxi también cambió en silencio durante esos largos años de guerra y gobierno. Una noche profunda, terminé de revisar una montaña de memoriales. Me froté las sienes y entré al salón trasero. Liu Ruoxi estaba apoyada junto a la ventana mirando la luna. La luz lunar caía sobre su rostro frío y hermoso, haciéndola parecer de otro mundo. ¿En qué piensas otra vez?, pregunté casualmente. Ella guardó silencio un momento y luego dijo suavemente: ¿de verdad te importa el pueblo? ¿O solo lo haces para consolidar tu trono? ¿Por qué preguntas eso de repente? Fui emperatriz 10 años. Todos los días pensaba en equilibrar a las fuerzas. Todos los días estaba limitada por las familias nobles. Al final no logré nada. El pueblo siguió sufriendo. El tesoro siguió vacío. Ella giró la cabeza y me miró con una emoción difícil de describir. Usaste el método más brutal para cortar todos los obstáculos. Te odio por quitarme mi reino. Pero debo admitir que lo hiciste mucho mejor que yo. Me quedé aturdido un instante y luego sonreí. ¿Eso cuenta como elogio? ¿Cuenta como reconocer la realidad? Ella apartó la cara. No te creas demasiado. Caminé a su lado y miré la misma luna. Tras un largo silencio, dije: en realidad, vengo de un lugar muy, muy lejano. En el mundo del que vengo hubo una historia más cruel que esta. Y también una civilización más brillante. El pueblo fue oprimido durante miles y miles de años. Pero hubo alguien que se levantó y rompió las cadenas. Él le dijo al pueblo que todos nacen iguales. Les dijo que una chispa puede incendiar la pradera. Nos dijo que en el mundo no existen 1000 años ni 10.000 años. Solo el pueblo vive para siempre. Él hizo que todos pudieran comer y estudiar.
Y yo no puedo permitir que la tragedia se repita aquí. Liu Ruoxi giró ligeramente la cabeza. En sus ojos apareció una seriedad que nunca antes había visto. ¿Cómo es ese mundo tuyo? Muy complejo. Hay buenos, malos, luz y oscuridad. Pero algo es igual que aquí, el pueblo nunca pide mucho. Solo quiere comer, vestirse y vivir en paz. Ella asintió en silencio y no volvió a hablar. Después de esa noche, en su mirada hacia mí hubo menos odio. Y apareció una ternura que ni ella misma notaba. Otro día, practicaba en el jardín trasero. La Fantian Waji se movía con viento feroz. Cada golpe llevaba una fuerza aterradora. Liu Ruoxi llegó no sé cuándo al corredor y miró durante mucho tiempo. Enséñame. De pronto habló. Enséñame artes marciales. Levantó la barbilla y dijo con postura de emperatriz algo impropia de una emperatriz. No quiero estar siempre detrás de ti. La observé un momento y luego sonreí. Está bien, pero aviso primero, cuando enseño, no soy suave. Yo soy la gran emperatriz de Dafeng. ¿Acaso voy a temerle a un campesino como tú? Desde ese día, cada mañana aparecieron dos figuras en el jardín trasero. Una dominante y feroz, la otra terca e inconforme. El talento de Liu Ruoxi era bastante bueno. Aunque su base era débil, tenía un carácter resistente. Caía y se levantaba. Le dolía y apretaba los dientes. Jamás decía basta. Y en cada intercambio de golpes, agarres y choques cercanos, la distancia entre ambos parecía acercarse sin darnos cuenta. Una vez, la derribé con un movimiento. Ella quedó boca arriba, jadeando, y de pronto preguntó: Zhao Yi, si al principio no te hubieras revelado, ¿habríamos sido monarca y ministro? No. Le tendí la mano y la levanté. Con la conducta de tus ministros, tarde o temprano me habrían matado. Yo también. Dijo algo muy bajo. ¿Qué? Su voz fue demasiado pequeña. No escuché bien. Nada. Continuemos. Con el rostro rojo, volvió a levantar la espada de madera. En un abrir y cerrar de ojos pasó un año. La dinastía Wu avanzaba a una velocidad nunca vista. En las ciudades, ciudadanos fuertes caminaban con seguridad por caminos de cemento. En las calles comerciales, los vendedores gritaban sin parar. En el campo, los campesinos usaban los nuevos arados yuntas para cultivar. Los cazadores iban en grupo a la montaña y podían perseguir tigres por todo el monte. Los ejércitos de expedición de las 4 direcciones, como caballos desbocados, avanzaban hasta el fin del mundo. El botín de guerra era enviado sin cesar a Wu. Incontables productos tributados eran transportados al país, aportando a su desarrollo. Decreto tras decreto migraba al pueblo a nuevos territorios para abrir tierras. Cuanto más lejos estuviera el territorio de Wu, más tierras cultivables gratis se daban. Incontables ciudadanos se inscribían con entusiasmo. Los miembros restantes de las familias nobles descubrieron con desesperación que la época ya los había abandonado por completo. No entendían ni un solo carácter de los avisos en escritura simplificada de las murallas. Comparados con el pueblo común, ellos, que antes se enorgullecían de haber leído muchos libros, parecían un grupo de grandes analfabetos. Cosas como baños públicos, carruajes públicos, cemento y demás eran algo que jamás habían oído. Lo familiar desaparecía. Lo desconocido llegaba uno tras otro. Aunque seguían viviendo allí, sentían una distancia indescriptible con esta nueva dinastía Wu. En ese momento, en los corazones de los restos de las familias nobles nació un terror infinito. La clase noble había desaparecido por completo. Cuando llega la corriente de una época, cualquier intento de bloquearla es como una mantis intentando detener un carro. Pasaron varios años más como agua. Una noche, bajo una lluvia torrencial, estaba de pie frente al estudio imperial, mirando la cortina de lluvia. Dentro del estudio, la vieja placa ya había sido retirada por mí. Fue reemplazada por 4 grandes caracteres. El mundo es público. Pero dentro de mi cuerpo, esa fuerza que ya había llegado al límite se agitaba sin descanso. Desde hacía medio año, sin importar cómo cultivara, mi fuerza ya no podía avanzar ni un poco. En este mundo de bajo nivel marcial, parecía haber una barrera invisible delante de mí. No podía romperla de ninguna manera. Este mundo era demasiado pequeño. ¿Otra vez estás distraído? Liu Ruoxi llegó con un paraguas de papel aceitado y se paró a mi lado. Después de 10 años juntos, ya no tenía la hostilidad ni el odio de antes. Aunque de vez en cuando todavía me llamaba rebelde, en su tono había mucha más ternura que resentimiento. Roxy. De pronto la llamé por su nombre. ¿Crees que fuera de este mundo existe un cielo más amplio? Ella frunció ligeramente el ceño. Otra vez dices tonterías. No son tonterías. Puedo sentirlo. El final de este mundo no es el verdadero final. Más allá existe un poder mucho mayor de lo que tú y yo podemos imaginar. Allí, los fuertes pueden romper montañas con un puño y rasgar el cielo con una espada. Ese lugar se llama Mundo de Altas Artes Marciales. La mano de Liu Ruoxi, que sostenía el paraguas, tembló ligeramente. Después de 10 años juntos, ella me conocía demasiado bien. Yo nunca decía palabras vacías ni hablaba sin motivo. ¿Quieres ir allí? No es que quiera. Debo ir. Mi fuerza ya alcanzó el límite de este mundo. No puedo avanzar más. Si quiero volverme más fuerte, debo entrar en un nivel más alto. La miré de reojo. Una sonrisa apareció en mis labios. Además, quizá allí sea más divertido. La lluvia caía sin parar. Liu Ruoxi guardó silencio durante mucho tiempo. De pronto cerró el paraguas. Dejó que la lluvia le empapara el cuerpo. Sus ojos estaban ligeramente rojos, pero su voz intentaba mantenerse tranquila. ¿Y si te vas, qué pasará con Wu? Los 3 ministros y los 9 altos cargos formarán un senado para discutir los asuntos del país. Además, ya establecí el tribunal de supervisión, el tribunal judicial y el gobierno local. El sistema de separación de poderes ya está armado. Sumado a que el pueblo sabe leer, cualquier talento podrá entrar a la corte. El ejército es fuerte y el tesoro está lleno. Aunque pongan a un perro en el trono, podrá mantener décadas de paz. ¿Así de irresponsable eres? ¿Irresponsable? Zheng conquistó el mundo, destruyó las familias nobles, repartió tierras, expulsó extranjeros y permitió que el pueblo comiera y se vistiera bien. ¿Eso todavía no es ser responsable? Me rasqué la cabeza. Ella no pudo responder. Solo me miró con furia bajo la lluvia. El agua resbalaba por su rostro frío y hermoso. No se sabía si era lluvia o lágrimas. Yo no hablaba de esa responsabilidad. Deja de mirarme así. Extendí la mano para cubrirla un poco de la lluvia. Te haré una pregunta. ¿Cuál? ¿Vienes con Zen o no? Liu Ruoxi se estremeció.
Abrió mucho sus hermosos ojos. Ese mundo de altas artes marciales está lleno de fuertes y peligros, pero también tiene paisajes que este mundo jamás podrá ver. Puedes volverte más fuerte, tan fuerte que ya no tengas que depender de nadie. La miré con una seriedad que nunca antes había usado. ¿Vienes conmigo o te quedas aquí viviendo en paz? En medio de la lluvia, nos miramos durante mucho tiempo. Al final, Liu Ruoxi respiró hondo. Levantó la barbilla mojada con la postura más orgullosa de cuando era emperatriz. Yo soy la gran emperatriz de Dafeng. ¿Cómo voy a temerle a un simple mundo nuevo? Se detuvo un momento. Su voz bajó de pronto. Voy. Su voz casi fue tragada por la lluvia. Además, ¿quién puede estar tranquila dejándote ir solo? Seguro provocarás algún desastre. Solté una carcajada. Mi risa atravesó la lluvia y resonó por todo el palacio. Unos días después, la dinastía Wu recibió la ceremonia de sacrificio más grande desde su fundación. Las calles estaban llenas de faroles de colores y banderas. La primera luz del amanecer atravesó la niebla y cayó sobre el altar dorado. El incienso flotaba. Las campanas y tambores resonaban. Entré lentamente al lugar de la ceremonia. Detrás de mí, Liu Ruoxi me seguía de cerca. Los funcionarios y generales estaban solemnes. Incontables ciudadanos llegaron desde todas partes, con ropa limpia y rostros llenos de fervor. ¡Viva su majestad el emperador Wu! ¡Viva el emperador Wu! Lo vimos. Por fin vimos al emperador Wu vivo. Las voces del ceremonialista resonaron con fuerza. Se ofreció vino. Se ofrecieron danzas. Se leyó el texto ritual. Cada ceremonia avanzó una tras otra. Poco después, salí y liberé el poder aterrador que siempre había ocultado. En un instante, el cielo y la tierra cambiaron. El mausoleo y la cordillera temblaron. Una presión infinita barrió Xianli alrededor como una ola furiosa. Las concubinas del harén palidecieron. Los ministros y generales quedaron horrorizados. Los soldados y el pueblo cayeron de rodillas sin poder controlarse. ¡Qué poder tan increíble! ¿Esta es la verdadera fuerza de su majestad? Un dios descendió al mundo. Eso no es algo que un mortal pueda hacer. Hablé con indiferencia. Zen supera a los 3 soberanos en mérito y a los 5 emperadores en virtud. Zen exterminó a las razas extranjeras y recuperó la gloria de las llanuras centrales. Hoy mi mérito está completo. La dinastía Wu quedará en alto, sostenida por el sistema que dejé. Los 3 ministros, los 9 altos cargos, el tribunal de supervisión, el tribunal judicial y el gobierno central discutirán los asuntos del país. Además, Zen estará mirando desde arriba. Antes de que terminara de hablar, el cielo cambió de golpe. Nubes oscuras aparecieron de la nada y cubrieron el firmamento. En el centro de esas nubes se abrió una grieta. 3 estrellas brillaron en el cielo. Isa, Po-Hun y Tan-Lang emitieron una luz extraña que sacudía el alma. 3 rayos de luz estelar descendieron desde la galaxia inmensa. Atravesaron el universo, se cruzaron y se fusionaron. Luego cayeron de golpe sobre mi cuerpo. Al mismo tiempo, entre cielo y tierra apareció una grieta del vacío. Al otro lado de la grieta llegaba una presión aterradora que dejaba sin aliento. Era un mundo mucho más vasto que este. La energía contenida allí era tan densa que casi parecía material. Solo sentirla un instante hacía temblar el alma. Todos miraron aturdidos aquella escena. Algunos lloraron de felicidad. Otros se postraron por completo en el suelo. Su majestad el emperador Wu va a regresar al mundo inmortal. Me giré y miré por última vez el reino que construí con mis manos. Miré al pueblo y a los soldados arrodillados. Miré la capital renovada a lo lejos. Miré todavía más lejos aquella tierra llena de vida. 10 años. De un alma transmigrada a un emperador que destruyó la antigua dinastía y barrió el mundo. Alfabeticé al pueblo. Eduqué al mundo. Destruí a las familias nobles. Conquisté razas extranjeras. Unifiqué el mundo. Hice demasiadas cosas que los antiguos no se atrevieron ni quisieron hacer. ¿Valió la pena? Al ver las sonrisas sinceras en los rostros del pueblo, la respuesta era evidente. Extendí la mano y tomé la mano de Liu Ruoxi. Temblaba un poco, pero no retrocedía. Vamos. Su voz fue muy ligera, pero sus ojos brillaban. Al instante siguiente, 2 figuras se elevaron al cielo. Cruzaron la luz estelar y entraron en aquella grieta del vacío. La luz de las estrellas se apagó. La grieta se cerró. El cielo volvió a la normalidad. Solo sobre el altar quedaron las sombras de 3 estrellas, que tardaron mucho en dispersarse. Parecían vigilar eternamente esa tierra. En el suelo, incontables ciudadanos miraban al cielo llorando. El emperador Wu ascendió. ¡Viva su majestad! ¡Viva Wu! El llanto sacudió el cielo y no se apagó durante mucho tiempo. Pero desde el vacío llegó el eco de mi voz. No, recuerden esto. ¡Viva el pueblo! Dentro del túnel del vacío, alrededor había luz estelar torcida y caos en movimiento. Liu Ruoxi sostenía mi mano con fuerza. Sus dedos estaban ligeramente fríos. ¿Tienes miedo? Giré la cabeza para mirarla. ¿Sueñas? Ella seguía siendo terca, pero la fuerza de su mano lo traicionaba todo. Sonreí y miré hacia el final del túnel. La luz allí se hacía cada vez más clara. Dentro de aquella luz se veían cordilleras imponentes e interminables. Cada montaña llegaba hasta las nubes. Las cataratas caían como galaxias colgando del cielo. Más lejos, había auras aterradoras chocando entre el cielo y la tierra, como si dioses y demonios estuvieran luchando. El nivel de aquel poder era más de 100, o incluso 1000 veces superior a la fuerza máxima que yo había mostrado en la dinastía Wu. La energía espiritual del cielo y de la tierra, tan densa que casi se materializaba, llegó de frente. Solo sentirla por un instante hizo que la fuerza dentro de mi cuerpo, estancada durante tanto tiempo, mostrara señales de aflojarse. Aquella barrera invisible empezó a mostrar grietas. Mientras entrara en ese mundo, el avance sería cuestión de tiempo. Ese mundo. Liu Ruoxi también sintió aquella aura aterradora. En sus hermosos ojos apareció un rastro de seriedad. ¿De verdad hay personas más fuertes que tú? No solo más fuertes. Entrecerré los ojos, y en la comisura de mis labios apareció una curva de emoción, tan fuertes que no puedes imaginarlas. Allí, esta fuerza mía quizá ni siquiera cuente como haber entrado por la puerta. Liu Ruoxi respiró hondo. De pronto soltó mi mano. Enderezó la espalda y recuperó esa postura orgullosa de emperatriz. Ya que vinimos, aceptémoslo. Yo incluso experimenté la caída de un reino. ¿Cómo voy a temerle a un simple mundo nuevo? Además, giró la cabeza.
En sus labios apareció una leve sonrisa. En sus ojos brillaba una luz astuta. En la vida pasada me debías un reino. En esta vida, págamelo con un mundo nuevo. Me quedé aturdido un momento. Luego solté una gran carcajada. La luz al final del túnel del vacío se volvió cada vez más intensa, cada vez más cercana. Justo en el instante en que estábamos a punto de entrar, de pronto percibí algo. En lo profundo de aquel mundo, en un rincón extremadamente lejano y oscuro, una mirada casi imperceptible atravesó el vacío infinito y cayó sobre mi cuerpo. En aquella mirada había curiosidad. También había evaluación. Era como si una existencia sentada sobre las nubes estuviera observando con interés a un visitante inesperado. Solté una risa desdeñosa. Aquel sentido de presión era realmente aterrador. Pero solo eso. En mi vida anterior, transmigré a un mundo de altas artes marciales y fui una tortuga escondida durante cientos de años. Ese sentimiento de vivir bajo el techo de otros, de tener que agachar la cabeza y soportar humillaciones. En esta vida, no quiero volver a experimentarlo ni una segunda vez. No importa quién seas. La luz tragó por completo las dos figuras. Y en aquel mundo de altas artes marciales, dentro de una secta imponente, en una cámara secreta situada en la cima de una montaña de 10.000 sang, un anciano de cabello blanco abrió los ojos de pronto. Había estado sentado con los ojos cerrados no se sabe cuántos años. En sus pupilas turbias pasó una luz dorada capaz de atravesar el vacío y ver todas las cosas. ¿Qué destino es este? Levantó lentamente la cabeza y miró hacia el cielo. Observó aquella onda del vacío que estaba desapareciendo. En la comisura de sus labios apareció una sonrisa llena de significado profundo. 3 estrellas reunidas. Isa como filo. Pohun como frente de batalla. Tanlan como alma. Un destino así no ha aparecido desde hace muchísimo tiempo. La última persona que tuvo este destino sacudió todo el continente, pero al final desapareció en aquella zona prohibida. El anciano volvió a cerrar los ojos. Sus dedos secos golpearon suavemente la mesa de piedra. Toc, toc, toc. El sonido era grave y apagado. Interesante. Veamos hasta dónde puede llegar este. La cámara secreta volvió al silencio. Y a 10.000 y de distancia, 2 figuras caían desde el cielo hacia una tierra vasta y antigua. La nueva historia apenas acababa de comenzar.